Buenas a todos. Antes de comenzar esta historia, es esencial mencionar que esta historia no me pertenece, el link de la misma estará en la descripción. También recuerden que si gustan apoyarme pueden suscribirse al Patreon. Before the departure y 5 others. Before the departure. Antes de la partida. Al ver la apariencia algo vacilante de Takumi, David simplemente pensó que quizá no se le daba bien hacer preguntas a un rey, y no le dio mucha importancia. Pregunta lo que quieras. Está bien. Mientras pueda responder, no ocultaré nada. David miró con ternura a este maestro verde pero excepcionalmente trabajador frente a él, hablando con considerable magnanimidad y confianza. Quiero preguntar, ¿cómo lucho contra Salomón? Takumi frunció los labios, preguntando con aprensión y expectativa. ¿Eh? La sonrisa en el rostro de David se congeló al instante. No, ¿qué clase de pregunta absurda es esta? Espera, déjame ir más despacio primero. ¿Por qué preguntas esto? David estaba desconcertado, preguntándose qué propósito tendría Takumi para preguntarle algo así. Uno de los males de la humanidad, bestia primero, la bestia de la compasión, rey de los dioses demoníacos Goetía. También es el conjunto de los 72 pilares del dios demonio que adquirieron autoconciencia dentro del cadáver de Salomón después de que Salomón encarnara usando el tercer santo grial mágico. Posee casi todo de Salomón, e incluso es aclamado como el omnipotente que supera a Salomón. El noble fantasma mencionado arriba, llamado As-Almadel Salomonis. El tiempo del nacimiento ha llegado, él es el que domina todo, es también la fórmula de incineración del orden humano. Es precisamente por ello que el orden humano se ha convertido en lo que es hoy, y Goetía es el cerebro detrás de todo esto. Takumi señaló el enorme anillo de luz que flotaba sobre toda la singularidad. David guardó silencio. ¿Por qué sabes tanto, incluso cosas que yo no sé? Que es uno de los males de la humanidad, rey de los dioses demoníacos Goetía, ocupando el cuerpo de mi hijo, el culpable de todo ¿es esto algo que debería estar escuchando ahora mismo? ¿Y no acabas de exponer todo sobre él? David rugió fuerte en su corazón. Y lo que más me desespera es una de sus autoridades, nega invocación, que puede negar invocaciones, incluyendo todo lo relacionado con los espíritus heroicos. Sea lo que sea, mientras sea un objeto invocado, no está cualificado para acercarse a él. Señor David, usted es su padre. ¿Tienes alguna forma de contrarrestarlo? Preguntó Takumi con una mezcla de aprensión y amargura. ¿Quién iba a pensar la depresión de guardar todo esto en su corazón? A veces deseaba no saber tanta información sobre Goetía porque, hasta ahora, aún no había visto ni una pizca de esperanza de derrotar a Goetía. Y probablemente esa era la raíz de por qué Drake siempre sentía que Takumi parecía preocupado. Nubes oscuras siempre rondaban la cabeza de Takumi. Lo que le impedía reunir ni un poco de confianza. Ante la pregunta de Takumi, David sudaba profusamente. Si todo esto era como dijo Takumi, no, ese no es mi hijo. Mi hijo es simplemente Salomón. Lo que sea Goetía no tiene nada que ver conmigo. Sin embargo, este niño probablemente esperó específicamente hasta que todos los demás estuvieran casi fuera para preguntarme, ¿verdad? Seguir considerando los sentimientos de los demás en un momento así, ¿de verdad? Al mirar el lugar donde solo quedaban 3 personas, los ojos de David se volvieron complejos. Maldita sea. Mocoso. Mira lo que has hecho. Pensando en Salomón, David sintió un aire indescriptible. No solo causaba problemas a su viejo, sino también causaba un gran alboroto y cuando las cosas realmente pasaban, él mismo no estaba por ninguna parte. En silencio durante mucho tiempo, David solo pudo respirar hondo y decir con tono de disculpa. Lo siento, te pido disculpas en nombre de mi hijo, pero tampoco tengo solución para todo esto. Después de todo, no sé mucho sobre artes de invocación ni nada por el estilo, y no tengo interés en criar hijos. Mi contacto con Salomón fue muy escaso, y mucho menos con el mal de la humanidad derivado de su cadáver. Lo siento mucho. Al oír esto, aunque Takumi lo esperaba, sintió una incomodidad indescriptible en el corazón. Vale, lo entiendo. Gracias por tu ayuda en esta batalla. Forzando una sonrisa, Takumi agradeció a David. Si es que lo hay, no importa, haz lo mejor que puedas. Originalmente quería decirle a Takumi que lo invocara si tenía la habilidad, pero pensando que todo esto se debía al crédito de su hijo barato, David no pudo abrir la boca bajo ningún motivo. Tuvo que darle una palmada en el hombro a Takumi, y entonces aparecieron manchas doradas de luz en su cuerpo como si huyera. Pensar que simplemente actuó como un rey magnánimo. Después de estas pocas frases, casi le arrancan la cara de un golpe.
Pero, por otro lado, si este maestro puede descubrir su propio poder, quizá realmente haya un resultado diferente. Con esos pensamientos, David salió. Después de que el último sirviente salió, solo Takumi y Drake permanecieron presentes. Drake era solo un humano. No entendía mucho estas cosas, pero podía ver más o menos que la dificultad del viaje de Takumi probablemente era más difícil que subir al cielo, y porque Takumi siempre tenía ese aspecto. Sin saber cómo hablar, solo pudo darle una palmada en la espalda a Takumi y luego acariciarle el pelo. Usando esto para decir que seguía a su lado. Vamos, capitán. Los otros hermanos siguen esperando nuestras noticias. Takumi, que no le gustaba transmitir su mal humor a los demás, sonrió y se dirigió primero hacia la cacería dorada salvaje. Al ver esto, Drake suspiró y caminó codo con Takumi por la isla. No mucho después, los dos llegaron a la costa donde antes había sido la Golden Wildund. Saludando a la Golden Wildund que se mecía en el mar a lo lejos, Takumi también agitó la bandera sagrada brillante para señalarles. Siempre había gente en el barco observando los movimientos en la isla. Al ver que ambos regresaban sanos y salvos, navegaron apresuradamente de regreso en el barco. Cuando la distancia fue adecuada, ambos abordaron el barco. Jefe, Mimi, ¿qué tal la batalla? Los piratas miraron con curiosidad a los dos, que tenían heridas en el cuerpo y parecían haber librado una gran batalla. ¿Hace falta que preguntes? Por supuesto, fue una victoria total. Drake alzó las cejas, inflando el pecho triunfante. Oh, oh, oh. Sabía que en cuanto vos saliera lo capturarían fácilmente. Sabes, siempre he sido el más firme partidario del capitán, siempre creyendo que la victoria final sería la del capitán. Tonterías. Cuando vimos que el alboroto en la isla crecía entonces, tu voz sugiriendo que huyera fue la más fuerte. ¿Cómo puede llamarse correr a partir equipaje? Solo quería dar a todos un buen hogar cuando terminara. Los vítores se elevaron uno tras otro en el barco, extremadamente animados. La diosa Samas y Asterios no están aquí. Un pirata miró alrededor y no pudo evitar preguntar. Oh, ellos. Ya se han ido a casa. También sabes que simplemente se quedaron temporalmente en nuestro barco un tiempo. Tarde o temprano se irían. Explicó Drake brevemente. Ah, sí, entonces Mimi también se va. Recuerdo que Mimi vino aquí principalmente para completar una tarea concreta. Al oír las palabras de cierto pirata, los demás se fueron callando poco a poco. Por casualidad, mirando a Drake y a Takumi a su lado. Uf, es verdad. Mimi también se quedó en nuestro barco durante esos días. Se irá pronto. Drake exhaló, ajustando sus emociones. Luego asintió, contando a los piratas las acciones posteriores de Takumi. Al oír esto, los ojos de los piratas cambiaron poco a poco, mirando a Takumi a regañadientes, uno a uno. Aunque solo pasaron unos pocos días juntos, ¿a quién no le gustaría un novato fiable, bien educado y obediente? Ni hablar. Sin Mimi, yo, Bessie, cuyas fluctuaciones emocionales eran relativamente grandes, ya tenía lágrimas en las comisuras de los ojos. The Final Parting Gift, el regalo final de despedida, demasiado dramático. Drake golpeó a Bessie con un golpe de revés, interrumpiendo su cántico. No puedo ni siquiera expresar mi reticencia. Bessie le cubrió la cabeza de dolor, caminando agraviada hacia un lado para quedarse. Al verle calmarse, Drake continuó hablando. En fin, Mimi definitivamente se va. Di lo que quieras decir rápido. Además, recuerda mostrar la magnanimidad que debe tener un señor. Al oír las palabras de Drake, los piratas dudaron en hablar. Todos somos hombres grandes. Aunque definitivamente nos resistimos a dejar ir a Mimi, no puedes esperar que lloremos como Bessie, ¿verdad? Bombay miró a sus compañeros y dijo con preocupación. Al oír esto, los piratas asintieron repetidamente. Sí, no podemos comportarnos como Bessie. Bessie estaba furiosa. Luego fue a la esquina de dibujar círculos. En realidad queremos darle algunos regalos a Mimi, pero solo hay esa porquería en nuestro barco, como comida, vino, y demás. Y algunos juguetes pequeños. Aparte de esto, ¿qué más podemos regalar? ¿Se supone que debemos arrancar un trozo de mazo de la Golden Wildund? ¿O correr al mar ahora para pescar 2 peces? Bombay miró a su alrededor y abrió las manos. Aparte de la cacería dorada y salvaje y la pequeña isla donde acababa de tener lugar la batalla, solo quedaba el mar interminable cerca. Incluso ahora, el cielo apenas empezaba a aclararse, y el color del mar no podía llamarse hermoso. Y como era un regalo de despedida, definitivamente tenía que ser memorable.
No podían elegir dos objetos pequeños para lidiar con eso. ¿Aún quieres arrancar la cubierta? En tus sueños. Al oír esto, Drake le fulminó con la mirada. Madre mía, poner el carro delante de los bueyes. Dando un regalo de despedida y tú derribas la casa. Además, ¿qué tipo de regalo adecuado es una tabla de madera? Normalmente te gusta beber y comer carne, pero en momentos críticos no se te ocurre ni una sola idea. ¿De qué sirves? Dijo Drake, odiando que el hierro no pudiera convertirse en acero. Ante la reprimenda de Drake, el grupo de piratas ya estaba acostumbrado a ello. Cada uno sonrió con suficiencia, sin tomárselo en serio. Vaya, ya que el jefe es quien tiene las ideas, ¿por qué no se te ocurre esta idea también? Sí, el jefe es nuestro representante. Mientras vos prepare un regalo que pueda representarnos a todos, ¿no nos ahorrará mucho esfuerzo? Y así, Mimi también puede coger menos cosas. Si no, siendo tantos nosotros, si todos le dan un regalo a Mimi, Mimi seguro que no podrá cargarlo. Al ver a sus secuaces sonriéndole tontamente y, de paso, imponerle la tarea, Drake casi se desmayó de rabia. Suspiro, poner esperanzas en ti en este momento es mi problema. Vale, ve a jugar por tu cuenta. Recitando varias veces en silencio no te enfades, la cansada Drake agitó la mano hacia este grupo de lacayos decepcionantes. ¿Piensas que este tipo de cosas es difícil? Creo que es sencillo. Bacallarou. Incapaz de encontrar una idea adecuada por un momento, Drake se frotó las sienes, mirando a su alrededor con la intención de encontrar inspiración. Mirando a los piratas que la miraban expectantes, Takumi rascándose la cabeza avergonzado, así como el mar y la pequeña isla no muy lejos, cuando Drake levantó la vista y vio algo, tuvo una idea al instante. Bessie. Entra en la cabaña y tráeme un pincel, recuerda el que se usa para pintar. Ordenó Drake de inmediato. Bessie estaba llena de confusión. Aunque no entendía por qué su jefe quería esa cosa, corrió feliz hacia la cabaña para encontrarla. Mimi, esa bandera que llevas en la mano, ¿se puede dibujar algo en ella? Drake se giró para mirar a Takumi y preguntó. Por supuesto. Asociándolo con que Drake le pidiera a Bessie que comprara un pincel hace un momento, Takumi adivinó más o menos la idea de Drake. Al no rechazar ya tales cosas, Takumi invocó de inmediato la bandera sagrada, que originalmente pertenecía a Jeanne y fue modificada por Nerón tras alcanzar sus manos. Luego se la entregó a Drake. SSS. No me fijé antes, pero mirando bien, el patrón de tu bandera es realmente precioso. Drake cogió la bandera, mirando los preciosos y estéticos patrones que tenía, y no pudo evitar chasquear la lengua. Dibujar en algo tan hermoso me parece un poco extravagante, ¿estás seguro de que puedo hacer lo que quiera? Tocando la fina tela de la bandera, Drake confirmó con Takumi de nuevo por si acaso. Seguro. Solo no lo dibujes demasiado feo al final. Al ver esto, Takumi sonrió, señalando a Drake que se relajara. Al ver que su dueño no quería retractarse, ¿cómo podía Drake, un pirata de verdad, ser indeciso como una mujer? Inmediatamente, se dio una palmada en el pecho con valentía, con cara de déjamelo a mí. Bien. Ya que lo dices, Mimi, entonces mírame a mí después. Justo en ese momento, Bessie también trajo el pincel y las pinturas a juego. Drake dejó la bandera en una caja relativamente plana cercana. Al mismo tiempo, extendía la superficie de la bandera de tela. Cogiendo el pincel que Bessie le había entregado, encontrando una posición adecuada sobre la superficie de la bandera, Drake empezó a pintar de forma limpia y eficiente. Como era de esperar de vos, tantas ideas. Si no, ¿cómo podría ser nuestra capitana? Recuerda dibujarlo mejor, jefe. Esto no es solo un regalo de una persona. ¿Hablas demasiado? Todas nuestras banderas piratas las dibujé yo. ¿Quién crees que soy? Al ver esto, los piratas cercanos se reunieron curiosos, hablando todos a la vez mientras sostenían antorchas para iluminar a Drake. Takumi se apartó, observando la escena en silencio, las comisuras de su boca curvándose poco a poco. Los piratas estiraron la cabeza con curiosidad para mirar hacia el centro. Muchos sostenían antorchas en la mano. La luz de las llamas iluminaba a Drake, que se concentraba en dibujar algo sobre la superficie de la bandera decorada con oro y rojo sobre un fondo blanco. Drake de vez en cuando mojaba el pincel en el cuenco que sostenía Bessie a su lado para asegurarse de que las líneas de lo que dibujaba el pincel fueran lo suficientemente uniformes. Y detrás de ellos, donde no se dieron cuenta, un toque de luz dorada apareció lentamente en el nivel del mar. En la oscuridad antes del amanecer, el mar era como un satén azul profundo dormido, calmado y misterioso.
A medida que el cielo pasaba gradualmente de azul profundo a un violeta suave, el horizonte oriental empezó a revelar un matiz de blanco pálido. En el horizonte lejano, era un océano dorado deslumbrante, una luz suave y débil iluminaba la cacería dorada salvaje, cubriendo a Drake y a los piratas con una capa de luz dorada difusa y débil, reflejando también todo lo que había delante en los ojos de Takumi. Las dos singularidades anteriores las dejé al anochecer. ¿Irse al amanecer así es la primera vez? Takumi miraba la escena con expresión vacía. Al principio no demasiado reacios, las escenas de todo lo que ocurrió en esta singularidad pasaron ante sus ojos, quedando finalmente congeladas en la imagen de Uyala y los demás marchándose. De repente, sintiendo que se le agriaba la nariz, también se le humedecieron los ojos. Por muchas veces, parecía incapaz de acostumbrarse a despedirse. Éxito. La voz emocionada de Drake resonó de repente, interrumpiendo las emociones latentes de Takumi en ese momento. The third singularity, concluded. La tercera singularidad, concluida. Después de que Takumi reaccionara, se limpió rápidamente los ojos ligeramente húmedos con las mangas raídas. No quería que le vieran llorando de reticencia delante de tanta gente. De lo contrario, seguro que se burlarían de él como se reían de Bessie. Después de dibujar, Drake lanzó el pincel usado a Bessie que estaba a su lado. Bessie, que estaba completamente desprevenida, tuvo que apresurarse para atrapar el pincel. Luego Drake ignoró la mirada resentida de Bessie, sujetando la bandera con ambas manos y extendiendo la superficie pintada de la bandera. Sosteniendo su obra maestra en alto, Drake asintió satisfecho. Perfecto. Mimi, ven a ver cómo lo dibuje. Dijo Drake mientras giraba la bandera, girando el lado con el patrón hacia Takumi. Takumi miró fijamente. En la esquina superior izquierda de la bandera, que originalmente tenía dorado, rojo y blanco complementados, apareció una calavera negra inclinada. Llevaba un sombrero similar en estilo al que llevaba Drake, con un sable pirata y una pistola de chispa cruzados debajo. Era exactamente el símbolo de la bandera pirata de la Golden Wildhunt. Muy bien, mejor de lo que imaginaba. Takumi le hizo un pulgar arriba a Drake sin dudarlo. Esto no era Takumi halagándola. Drake dibujó muy bien. Aunque un símbolo como una calavera no coincidía del todo con la bandera, bajo la colocación razonable de Drake y sus habilidades de dibujo desenfrenadas, tenía un sabor único. Era esa sensación de elementos claramente desajustados, pero inexplicablemente armoniosos. Jeje, te dije que dibujo muy bien. Drake se puso las manos en las caderas, frotándose la nariz triunfante con el pulgar. Pero una bandera pirata normal debería tener pintura blanca sobre fondo negro como la de arriba. Tu bandera es principalmente blanca, así que solo pude encontrar otra forma y dibujar con pintura negra. ¿Qué tal? ¿Te gusta? Dicho esto, Drake le entregó la bandera a Takumi. Por supuesto. Takumi cogió la bandera y la agitó con naturalidad, dejándola ondear con la brisa marina. Al mirar el símbolo de pirata que bailaba en él, los ojos de Takumi mostraron un atisbo de alegría. Sin embargo, al fin y al cabo, no era un regalo sustancial, sentía un poco como pedir prestadas flores para ofrecerlas a Buda. Así que Drake, sintiendo que faltaba algo, volvió a buscar en sus bolsillos. Finalmente, sacó un parche negro en el ojo del bolsillo. Toma esto también. Drake le lanzó el parche en el ojo a Takumi. Takumi retiró la bandera, apresurándose a atrapar el parche en el ojo lanzado con ambas manos. En realidad, llevo mucho tiempo sintiendo que la cicatriz en tu cara, Mimi, tiene un estilo especialmente pirata, así que la preparé hace mucho. Solo que no esperaba alargarlo hasta ahora, pero aún no es demasiado tarde. Al menos está entregado, y tú pareces más un pirata llevándolo. Drake sonrió, dándole una palmada en el hombro a Takumi y haciendo un gesto de aprobación con el pulgar. Takumi negó con la cabeza y se rió, luego se puso muy cooperativamente ese parche negro de un solo ojo estándar de pirata. Después de que Takumi se pusiera el parche en el ojo. Drake le tocó la barbilla, mirándole con el parche pensativo. Takumi parecía bastante joven, y la cicatriz de quemadura en su cara le hacía parecer un poco rudo, por eso Drake pensaba que Takumi era apto para ser pirata. Ahora, con el parche en el ojo, bloqueando el ojo derecho con la cicatriz, de repente ya no era tan rudo. En cambio, había una rareza anodina sobre todo porque era la primera vez que Takumi llevaba esa cosa, y estaba un poco torcida. Parece que falta algo, entendido. Drake reflexionó unos segundos, una gran bombilla parpadeando de repente sobre su cabeza. La sensación llegó al instante. Así que se quitó el sombrero de forma indiferente y se lo pegó a Takumi de golpe.
Esto lo hace perfecto. ¿No se siente bastante como un gran pirata? Al ver el nuevo aspecto de Takumi, Drake asintió repetidamente, girando la cabeza para mirar a su tripulación. Por supuesto. De hecho, he madurado mucho. Mimi, guapo. Más que un gran pirata. Si dijeras que ahora asume directamente el cargo de nuevo capitán de la cacería dorada salvaje, me lo creería. Escuchando las voces burlonas de los piratas, Takumi tosió 2 veces, apartando la mirada avergonzado, su rostro claro ligeramente sonrojado. Realmente tímido para que le elogien. ¿Estás pidiendo una paliza? El eterno capitán de la cacería dorada salvaje sigue aquí. Drake encontró precisamente al tipo que quería usurpar su puesto de capitana, agitándole el puño, lo que podría obligarle a dormir en cama. Para ser sincero, este sombrero favorito mío no es un regalo, ay. Después de todo, esto es exclusivo del capitán pirata. Mirando con amenaza a cierto pirata, Drake se giró y cogió el sombrero que acababa de ponerle a Takumi, volviéndose a ponérselo a sí misma. Por supuesto, si me lo suplicas, Mimi, también puedo dártelo. Antes de que Takumi pudiera hablar, Drake cambió de tema, guiñándole un ojo. Takumi se rió torpemente, sin pensar mucho, negando con la cabeza y diciendo: no hace falta. Poder tener 1 o 2 regalos ya estoy muy satisfecho. Además, ni siquiera te he dado regalos de despedida todavía. Dicho esto, Takumi también se sintió un poco avergonzado. Las cosas que podía traer aquí eran realmente limitadas. Los Noble Phantasms no ocupaban espacio en el inventario, pero aún así, solo tenía unas pocas llaves negras por todo el cuerpo y el equipo para transportarse de vuelta a Chaldea. Esta vez ni siquiera trajo comida. No había ni una sola cosa que pudiera quitar. Oye, los regalos o lo que sea no importan. Todos somos colegas. Si de verdad te sientes mal, compálzalo la próxima vez que nos veamos. Después de todo, nuestros regalos también fueron bastante precipitados, jajaja. Los piratas rieron con indiferencia. Takumi también se rió con él, pero su sonrisa era un poco forzada. ¿De verdad hay alguna posibilidad de volver a vernos? Se preguntó Takumi con sinceridad. Drake estaba bien. Sus logros fueron suficientes para elevarla a un espíritu heroico. Pero esos piratas mayores delante de él eran gente corriente siguiendo a Drake, sin dejar ni un nombre atrás. Una vez fuera de esta singularidad, probablemente no habría oportunidad de volver a encontrarnos. Por cierto, Mimi, ¿cuánto falta para que te vayas? Preguntó Drake de repente. Takumi entonces operó el dispositivo en su muñeca con indiferencia, pidiendo a Chaldea que lo trajera de vuelta. Al mismo tiempo, fingiendo estar relajado, dijo: unos 3 minutos. Desaparecerá en el aire como Euryale y los demás. ¿Por qué? 3 minutos, ya basta. Drake sacó con doble mano el santo grial que originalmente le pertenecía en ese tiempo. Lucharon tanto tiempo para finalmente ganar. ¿Cómo no vamos a tener un banquete de celebración en un momento como este? Aunque el tiempo sea corto, tenemos que beber un par de bocados. Drake alzó las cejas, con el rostro lleno de sonrisas. Los piratas vitorearon directamente. Algunos piratas incluso trotaron hasta la cabina para conseguir vasos para beber. En nada. Cada uno tenía su propia copa de vino, y Takumi no era una excepción. Vino, ven. Drake saltó teatralmente al lugar donde acababa de dibujar el símbolo pirata, rugiendo con voz apagada. Un ron aparentemente interminable brotó instantáneamente del santo grial en su mano. Entonces Drake inclinó la mano que sostenía el santo grial hacia adelante, y el vino cayó como un arroyo del santo grial. Al ver esto, los piratas gritaron como fantasmas, tomando sus copas de vino para atrapar el vino. Claramente no había mucha gente, pero se apretaron, apretándose unos contra otros, temerosos de ser un paso más lentos que los demás. Takumi, sabiendo que solo les gustaba hacer ese tipo de ruido, rara vez se unía en ese último momento, riendo a carcajadas y apretujándose para coger vino. El sol parecía estar completamente por encima del nivel del mar. La luz del sol se derramaba sobre la Golden Wildund, cubriendo a todos con una gasa dorada, haciendo que el licor transparente mostrara un brillo cristalino. Tras un estallido de juegos, todos se pusieron de pie en la cubierta de la Golden Wildund sosteniendo copas rebosantes de vino. Drake, por comodidad, usó directamente el santo grial como copa de vino. Salud. Todos se miraron y sonrieron. Tras confirmar que todos tenían vino para beber, alzaron sus copas al unísono. El licor cristalino salió de las copas por inercia, brillando como gemas bajo el sol naciente. De cara a la luz del sol, todos se sirvieron el vino en la boca sin dudarlo.
Los sonidos de trago se elevaron uno tras otro en la nave. Clan. De repente, un sonido diferente rompió al equipo ordenado. Entre la multitud, una copa de vino cayó del aire, junto con una pequeña media copa de licor transparente. Actualización de estado de Takumi. Fuerza. B. Resistencia. C. Habilidades adquiridas. Fuerza monstruosa, B. Aumenta temporalmente su propia fuerza. Recipiente del héroe, C. Incluso siendo un monstruo, uno desea convertirse en un héroe capaz de proteger a los demás. Una habilidad surgió del fuerte deseo de Asterios y su habilidad personal demonio natural, combinada con las propias características de Takumi. Permite que las diversas estadísticas del poseedor superen los límites alcanzables por los humanos. Interludio. Regresó sano y salvo a Chaldea. Como es habitual, Takumi primero usó el equipo de Chaldea para comprobar su estado físico. La tensión muscular y el agotamiento físico eran demasiado comunes. Luego estaban las heridas cortantes en sus brazos, costillas, clavícula y otras partes causadas por Héctor, todas daños de tipo corte. Aparte de estas, Takumi apenas tenía heridas dignas de mención. No es que Takumi valorara demasiado su vida, y evitara el peligro, sino principalmente porque realmente era bueno en defensa. Después de todo, Escapist no era tan exigente de usar como antes, y el poder defensivo de su noble fantasma superaba a antes. Además, en la batalla de esta singularidad, el bando de Takumi solo tenía desventaja numérica al luchar contra Barba Negra al principio. Más adelante, tuvieron ventaja numérica, así que ese resultado no fue sorprendente. Como siempre, tras volver a Chaldea, Takumi se relajó por completo, ya no vigilaba su entorno como en la singularidad. Dibujando runas curativas de forma descuidada, Takumi caminó lentamente por el pasillo hacia la sala de control central. El efecto de recuperación de las runas fue muy fuerte. Aunque Takumi no los usara perfectamente, no tardaría mucho en recuperarse altas heridas menores. O mejor dicho, las heridas ordinarias no se consideraban graves para un mago con algunos recursos, a menos que fuera algo fatal como perder un riñón o una cabeza, o algo muy grave. Básicamente, podrían recuperarse a un estado normal en pocos días. Al fin y al cabo, la magia, en cierto sentido, es un arte místico para acortar el proceso de ejecución de una tarea. Por ejemplo, crear una bola de fuego del tamaño de una pelota de baloncesto. Los humanos corrientes también pueden hacerlo, pero la gente común necesita encontrar materiales combustibles, asegurarse de que haya suficientes acelerantes y sacar un mechero o cerillas para encenderlo. Solo después de un proceso completo así se puede crear una bola de fuego del tamaño de un balón de baloncesto. En cambio, un magus puede acortar este proyecto a solo uno o dos procesos, quizás chasqueando los dedos para crear la misma llama. Por lo tanto, cuanto más sencillo sea para los humanos hacer algo, menor es el misterio de la hechicería que puede completar esta tarea rápidamente, y menor será el poder. Por analogía, cuanto más difícil es para los humanos hacer algo, mayor es el misterio de la hechicería que puede completar esta tarea rápidamente, y mayor es el poder. Esta es una de las lógicas subyacentes de la hechicería. Y la única habilidad en Takumi que puede demostrar que apenas cuenta como mago runas, descubiertas y creadas por el gran dios Odín en la mitología nórdica, básicamente no está en el mismo sistema que la hechicería moderna, y su poder es mucho más fuerte que la magia general. La hechicería general puede acortar el tiempo de recuperación de estas heridas a unos pocos días, sin mencionar a Takumi, que heredó el rango de habilidad de Kuchulain. Más o menos igual que la última vez. Debería estar completamente recuperado para mañana por la mañana, pero recuerdo que Jack el Destripador está en Londres de la cuarta singularidad. Si se cumplen las condiciones niebla, noche y femenina, su noble fantasma y estadísticas aumentarán. Pensando así, es mejor entrar en la singularidad mañana al mediodía. Aunque Takumi no es una mujer y Jack el Destripador representa una amenaza baja para él, es más apropiado estar especialmente vigilante contra un asesino. Por ahora, primero escribamos un diario. Escribir un diario fue pasando poco a poco de ser un pasatiempo aburrido a un hábito para Takumi. Mientras regresara de una singularidad, Takumi más o menos escribiría un resumen. Sin embargo, la escritura del diario de Takumi no podía llamarse seria. Además de gustarle usar memes, también le gustaba escribir un poco aquí y allá. A menudo no había lógica, principalmente resaltando hacer lo que quisiera, escribir lo que se le ocurriera. Sentado en el asiento principal de la sala de control, Takumi cogió un bolígrafo y empezó a escribir. Tercera singularidad. Océanos de la tormenta. Juicio de punto de aterrizaje por desplazamiento de rayos. Gran éxito.
Pensé que desembarcaría en un mar vasto sin ver a nadie en mi barco, y estaba preparado para hacer sufrir a los Wyverns de nuevo. Inesperadamente, aterricé justo delante del capitán Drake, la persona más crítica de toda la singularidad. Nota. Drake es una hermana mayor preciosa con un pecho enorme. Como Artoria y su majestad Nerón, no es hombre como en la historia, pero no trates al jefe a la ligera como a una mujer. Es un hombre entre mujeres, un hombre entre mujeres. Además, es muy valiente, le gustan las aventuras, tiene muchas ideas y es la eterna jefa, la eterna capitana de la Golden Wildhunt. Nuevo miembro de la tripulación. Takumi se alistó, recompensa 50, es un pirata. Los piratas mayores son muy entusiastas, solo que su vida es un poco demasiado desatada. Pensándolo bien, la sensación de vomitar violentamente no es agradable. Me he encontrado con el primer oponente. Aunque la intensidad no alcanzó el nivel de un jefe final, en nuestro bando solo contábamos a mí y al capitán Drake como servants. La situación de la batalla era desfavorable. Héctor es muy complicado. Aunque no usara toda su fuerza, apenas detenerlo era mi límite. Nota. Si este tío aparentemente inofensivo está del lado enemigo, nunca bajes la guardia contra él. En cuanto a Barba Negra, un poco pervertido, un poco pesado, ¿qué? ¿Preguntas por qué no tengo otros comentarios? Lo siento, mi mayor impresión son solo estos. Bajo la tormenta, la Golden Wildhunt voló de nuevo hacia el cielo. Esta es nuestra ruta de escape. La justicia llueve desde arriba, destrozó el tejado de alguien. El toro furioso casi me embistió hasta matarlo, pero el capitán japonés se conectó, amenazó al pequeño Loli y evitó con éxito una batalla. Asterios se unió, Euryale se unió. Nuestro poder de combate aumentó drásticamente. Tuve una idea atrevida, el plan fracasó. El mecanismo de emparejamiento se activó. El tío Bob Héctor despertó de repente, arrebató el santo grial y atrajo al último jefe Jason y los demás. Héctor, te mereces morir. Transferencia estratégica. Esta vez el barco se sumergió. La Golden Wildhunt completó con éxito los 3 grandes logros de subir al cielo, entrar en el mar y navegar en tierra firme. Pero salvo navegar en tierra firme, realmente no quiero volver a hacer los demás. Potencia de combate reforzada otra vez. Diosa de la luna Artemisa. Como esperaba, no es mucho más fuerte que una sirvienta ordinaria convencional, durmiendo en un barco por primera vez. Novedoso, feliz. Despertado por una patada de viejo apocalipsis, en mitad de la noche. Infeliz. Operación nocturna total. No fue un encuentro casual, pero sí preparado. Sin embargo, Heracles es tan fuerte como un monstruo. Ni siquiera intentándolo lo más posible. Victoria final. La recompensa de la diosa Samak fue increíblemente dulce. ¿Cómo? Escribiendo hasta el final, Takumi dudó un momento, echando un vistazo a sus comentarios anteriores sobre Jeanne y Nero. ¿Esto me hará parecer muy frívolo, muy despreciable? Que se joda. Como ya escribí así antes, una más no importará. Takumi simplemente rompió la olla y escribió al final. Euryale es muy guapa y adorable. Si es posible, quiero otro beso. Sus pies también son muy bonitos. Combinadas con esas sandalias exquisitas, súper bonitas. Nota. Su majestad Nerón parece gustarle demasiado el oro. Las botas que llevas en batalla son un poco, en resumen, esto es una falta de respeto a sus propios pies tan bonitos. Fourth Singularity, Start. Cuarta singularidad, empieza. Perdóname, su majestad Nerón, principalmente porque tus botas son realmente feas. Tras terminar de escribir, Takumi juntó las palmas de las manos y rezó en silencio. Sin duda, a Takumi le gustaba mucho Nero, pero que le gustara era una cosa. Realmente no podía apreciar ese clásico traje rojo de saber. Especialmente esas inexplicables botas doradas. Si hay oportunidad, compraré a su majestad Nerón un par de zapatos adecuados y hermosos. Recordando la escena de Nero bailando descalzo con él en la anterior singularidad, Takumi tomó una decisión. El diario se consideraba terminado aquí. Takumi también empezó a preocuparse. Al escribir un diario, el pensamiento de Takumi sería más claro, y básicamente había ordenado la inteligencia conocida en ese momento. De hecho, Takumi definitivamente no podía hacer lo que otros protagonistas de novela hacían. Saber exactamente qué pasaba cuándo, quién estaba dónde, y conocer todos los detalles de la trama como la palma de su mano. Quienes podían hacerlo eran dioses. Solo conocía más o menos el desarrollo de la trama, así como qué servants tenía el enemigo y qué servants tenía su bando.
Lo único digno de elogio probablemente era que Takumi jugaba muy en serio a Fo y tenía un conocimiento aproximado de muchos servants, especialmente de sus noble phantasms y sus principales habilidades personales. Aunque se le olvidara, podía adivinar una o dos cosas a partir de los datos existentes en Chaldea. Al fin y al cabo, todo noble fantasma tiene un origen. Mientras supiera claramente qué hazañas encomiables eran en la leyenda del oponente, combinadas con la experiencia y comprensión de Takumi en el juego, calcular entre un 70 y un 80% no era un problema. Por supuesto, esto ya era suficiente hacer trampa. Si la Chaldea original se hubiera ido sin investigar durante 1 o 2 días, básicamente estarían a oscuras. Al conocer algunos servants complicados, no era imposible fracasar temporalmente. Pronto, Takumi apuntó toda la información que sabía en un cuaderno. Luego miró fijamente el final del texto, todas las habilidades de Goetia que había enumerado. Cientos de millones de haces de luz comparables a la espada sagrada Excalibur, Nega Summon, el territorio mágico de más alto nivel, Ars Paulina. El templo del tiempo, la singularidad de Londres en realidad no fue difícil. Su intensidad ni siquiera podía compararse con la tercera singularidad. Pero también fue una singularidad extremadamente crítica porque finalmente presentó al cerebro detrás de la incineración de la orden humana. Goetia. Aunque Takumi probablemente le entendía mejor que el propio Goetia ahora, no necesitaba esa trama introductoria sin sentido en absoluto. En el juego, puede que sea solo para allanar el camino para la trama posterior de antemano, dejando que Goetia salga a mear y muestre su cara. Pero ahora, si realmente se conocían, ¿quién podía garantizar que no actuaría por capricho y mataría a Takumi directamente? La apariencia de Goetia llevaba una opresión abrumadora. Solo una colección de 4 pilares de Dios demonio venció a Mordred, que sin duda estaba en el lado más fuerte de los estándares de primera categoría, hasta que no tuvo fuerzas para defenderse. Aunque Mordred ya estaba en un estado de mala muerte tras muchas batallas en ese momento, no era la única sirvienta presente. También estaban Sakata Kintoki y 3 sirvientes Caster ayudando. Y Goetia, que derrotó a esta alineación de golpe, no hace falta decir sobre su fuerza, ¿verdad? No puedo confiar en el ánimo de Goetia. Pensando en todo esto, Takumi tomó una decisión. Pero en ese caso, solo puedo usar el método que quería usar la última vez pero no lo conseguí. Arrebatar el Santo Grial lo más rápido posible y marcharme para regresar a Chaldea antes de que Goetia llegue a la singularidad de Londres. Suspiro, espero que tenga éxito, Takumi suspiró, rezando en silencio en su corazón. Análisis hecho, Takumi ya no tenía absolutamente nada que hacer. De vez en cuando aplicándose una runa de recuperación, Takumi simplemente apoyaba la cabeza, sentándose en la silla y mirando al vacío al frente. Se desconoce cuánto tiempo pasó. Takumi, de repente, como poseído, escribió una línea al final de esa página justo ahora. ¿De verdad tengo la capacidad de derrotar a Goetia? Mirando en silencio esa línea, Takumi la tachó lentamente de nuevo. Suspiro, Takumi se recostó débilmente en la silla, un largo suspiro resonando en la Chaldea vacía. Al mediodía del día siguiente. Partida. Takumi, cambiado a un nuevo uniforme estándar de combate, entró en la cámara de Raisift. Operando hábilmente un par de veces, Takumi se transformó en un destello de luz y desapareció de nuevo de Chaldea. Cuando Takumi volvió en sí, ya había aparecido en un grupo de edificios modernos envueltos en una densa niebla. Esta fue la 4ª singularidad, Londres. Aunque en su día tuvo el apodo de Ciudad de la Niebla, el paisaje que aparecía ante los ojos de Takumi era un poco demasiado estereotipado. Justo donde estaba ahora, la niebla era tan densa que ni siquiera podía ver sus propios pies. Al ver esta escena algo inquietante, ¿cómo iba a atreverse Takumi a ser negligente? Invocó su bandera con la mano, sujetándola con fuerza. Al mismo tiempo, miraba a su alrededor con vigilancia. Pero, para ser sincero, apenas podía ver nada. Takumi ni siquiera podía distinguir si era de día o de noche en ese momento. Además, al oler el olor algo penetrante en el aire, Takumi frunció el ceño, incapaz de evitar cubrirse la nariz con la mano. Probablemente era el olor a ácido sulfúrico y otros gases industriales de desecho. Quizá también había elementos mágicos, pero Takumi no podía distinguirlos. Se podría decir que la densa niebla de Londres apiló todos los buffs. No solo tenía su gas industrial original, sino también la niebla creada por el noble fantasma de Jack el Destripador. E incluso la niebla mágica creada por cierta gran máquina hecha por cierto robot llamado Babaje. Takumi había olvidado el nombre exacto de esa máquina, pero aún tenía una impresión de su funcionamiento.
En fin, bajo este tipo de niebla, los humanos normales probablemente llamarían jeje justo después de quedarse medio día. Si un magus tenía medios, moverse relativamente libremente en la niebla no era problema. En cuanto a los sirvientes, no hace falta decirlo. El daño que este nivel de niebla mágica podía causarles era realmente limitado. En su mayor parte cumplía una función restrictiva. Y las estadísticas de Servants de Takumi no eran bajas, incluso dignas de encomiable solo por sus estadísticas, además de la protección de la resistencia mágica de rango B, así que la niebla mágica naturalmente no podía hacerle daño. Sin quedarse mucho tiempo quieto, Takumi sostuvo su arma, vigilando mientras investigaba lentamente los alrededores. La niebla aquí tenía parches densos y delgados. Cuando la visibilidad era un poco mayor, podía ver quizá 10 o decenas de metros, más o menos distinguiendo los contornos de los edificios circundantes. Cuando la visibilidad era baja, como hace un momento, de pie en su sitio ni siquiera podía ver sus pies. Obviamente, Takumi, que acababa de iniciar sesión en la singularidad de Londres, había sacado un lote no tan bueno. Después de pasear un poco, Takumi encontró un lugar donde la visibilidad era bastante alta para estar de pie. Iba a activar revelación. Inesperadamente, no había nadie en las casas cercanas. En un lugar con tan alta densidad de población, enfrentarse a esta situación objetivamente significaba que probablemente se encontrarían con desgracia. Sintiendo una sensación de urgencia, Takumi quería encontrar fuerzas amigas lo antes posible. La singularidad de Londres fue también un clásico enfrentamiento entre dos bandos. El campamento enemigo estaba liderado por Paracelso, conocido comúnmente como Beandad, Makiri Zolgen, el gusano viejo, que fue en su día un aliado de la justicia, y el robot Babaje, la existencia menos elegante del bando contrario. Y el equipo amistoso que se puede ganar liderado por Hans Christian Andersen y Mordred. Así que la persona que Takumi quería encontrar era muy sencilla: Mordred. Su fortaleza era una existencia de primer nivel en esta singularidad. Mientras la encontrara, la seguridad se maximizaría al instante. Bajo el poder de revelación, Takumi pronto recibió una dirección vaga y, afortunadamente, estaba muy cerca de aquí. Takumi abrió los ojos. Antes de que pudiera ser feliz, de repente sintió un escalofrío en la espalda. Casi de forma subconsciente, Takumi activó Escapist. Esquiva. Un destello de luz plateada apareció en el cuello de Takumi, luego pasó por su cuello sin impedimento. El líquido rojo que salpicaba no apareció. Aparentemente no había previsto esta situación, la figura menuda detrás de Takumi emitió un sonido de sorpresa. Luego realmente atravesó el cuerpo intangible de Takumi, tropezando para aparecer ante sus ojos. Asesino, Jack el Destripador. Takumi reconoció al instante la identidad del atacante. Mochan. Takumi miraba fijamente a Jack el Destripador frente a él, ya empezando a sudar frío. Solo un poco, si Takumi hubiera reaccionado un poco más despacio, este viaje para salvar la orden humana habría terminado ahí mismo. Esto solo porque Takumi tenía inteligencia y nunca había relajado su vigilancia sobre la situación desde el principio. De lo contrario, un maestro promedio que no hubiera traído un espíritu heroico escudero como Mash ya estaría tirado en el suelo. Jack el Destripador. Si hablamos de adaptabilidad a la clase asesino, probablemente la mayoría de los Hassan no podrían compararse con ella. Poseía el rango a más de nivel superalto ocultamiento de presencia. En condiciones ocultas, era casi imposible ser descubierto. No solo eso, sino que en ambientes brumosos, podía activar un nivel más profundo de ocultación. Básicamente, mientras lanzara un ataque sorpresa, podía tomar la iniciativa. Si el maestro del sirviente también estaba en la niebla, había una alta probabilidad de morir en el encuentro. Basada en estas habilidades, también poseía la habilidad borrado de información, que podía borrar registros de sus habilidades, nombre verdadero, características de apariencia y otra inteligencia del enemigo tras retirarse de la batalla. En otras palabras, aunque fallara una vez, podía repetir exactamente la acción anterior y el oponente no prepararía defensas suficientes contra ella. Con estos tres juntos, podría llamarse perfectamente una maestra asesina. Si la maestra del oponente fuera mujer, la tasa de supervivencia sería aún menor. Lo único afortunado era que las estadísticas de este tipo no eran altas. Como los asesinos normales, estaba en la parte baja entre los sirvientes. Qué raro. Ahora mismo debería haber golpeado. ¿Cómo esquivaste exactamente? Además, ¿eres humano? ¿Un mago? ¿O un sirviente? Tan extraño, no se nota. Jack se llevó un dedo a los labios, angustiado.
Como analfabeta, pedirle que analizara este tipo de cosas le resultaba demasiado difícil. Pensando un rato pero sin entenderlo, siguió mirando a Takumi y preguntó con curiosidad. Oye, ¿puedes ayudarnos a explicárnoslo? Hermano mayor. La voz de Jack el Destripador de repente se volvió como la de un niño inocente, como si no fuera ella quien casi le arranca la cabeza a Takumi hace un momento. Takumi no habló, solo sostuvo la bandera con ambas manos, adoptó una postura y la miró en plena formación de combate. No le gustaba responder a las preguntas de los oponentes, ni tenía la obligación. ¿No hablas? ¿O eres mudo? Tan aburrido, sin obtener respuesta durante mucho tiempo, y al ver que Takumi no atacaba, ya que el Destripador también estaba algo desconcertado, así que suspiró aburrida. Luego sacó sus dagas de bisturí. Entonces peleemos primero, hermano mayor. No mueras demasiado rápido. Dicho esto, ya que el Destripador dio golpecitos suaves en el suelo con los dedos de los pies. Su cuerpo pequeño se volvió difícil de distinguir bajo la niebla. Lanzó un ataque contra Takumi como una rápida sombra negra. Velocidad, no me había dado cuenta cuando caminaba despacio antes. Resulta que esta niebla mágica también puede reducir el atributo de agilidad del enemigo. Takumi giró el mástil de la bandera, notando sus movimientos mucho más lentos, y tuvo una suposición en su corazón. Pero no importaba. Takumi no tenía intención de lanzar una ofensiva. Aunque su agilidad se redujera a un rango, bloquear los ataques de Jack el Destripador no era demasiado difícil para él, que había sido entrenado por Rómulo y Héctor. Pensando esto, el mástil de bandera ya se había desplazado a su abdomen, bloqueando con éxito la daga de Jack. Los ataques de Jack el Destripador fueron muy apresurados y rápidos, y cada movimiento llevaba una intención mortal de asesinato. Las posiciones atacadas eran básicamente el corazón, el cuello, los ojos y otras partes que podían derrotar al enemigo de un solo golpe. Aunque parecía pequeña, su nivel de peligro era sorprendentemente alto. Clan. 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 Los sonidos rítmicos y chocantes seguían resonando en las calles envueltas en niebla. Takumi observaba los movimientos de Jack el Destripador mientras ajustaba sus acciones, usando ocasionalmente el impulso para usar la habilidad desconectar y reajustar su postura. Usando la velocidad de los sirvientes, la batalla entre ambos se extendió de un extremo a otro de la calle, sorprendiendo una sensación agradable a la vista. Pero simplemente quedaba genial. El estilo de lucha de Takumi era en realidad más formulaico y principalmente defensivo. Probablemente cualquiera que luchara contra Takumi lo encontraría muy aburrido. Ah, qué aburrido. Hermano mayor, pareces un poco interesante. Efectivamente, Jack, sintiendo que luchaba contra una tortuga de hierro, perdió el interés tras solo una docena de movimientos. Como una niña cansada de jugar con cierto juguete, lanzó una mirada de disgusto a Takumi. Ya no juego contigo, aburrido hermano mayor. Jack el Destripador pareció percibir algo, miró en cierta dirección y luego saltó hacia atrás, desapareciendo en la densa niebla. Takumi no dejó de poner la postura de inmediato, sino que se quedó quieto, observando con atención durante un rato. Solo después de confirmar que efectivamente se había ido, sus músculos tensos se relajaron por fin. Así que la pregunta es, si uno conoce toda la inteligencia del oponente desde el principio, ¿seguirá teniendo efecto la habilidad borrado de información? La respuesta es negativa. La comprensión de Takumi sobre Jack el Destripador no se vio afectada en absoluto. Su cerebro sabía claramente quién era el enemigo al que acababa de enfrentarse. Takumi, que demostró este criterio con su propio cuerpo, suspiró aliviado. Le preocupaba bastante que la inteligencia que conocía fuera borrada indiscriminadamente. Pero afortunadamente, parecía que conocer la inteligencia de antemano rompía directamente su borrado de información, y su habilidad ya no afectaba a Takumi. Solo escuché ruidos de pelea. ¿Por qué solo queda una persona en cuanto llegué? Vestido con una pesada armadura plateada roja y sosteniendo una gran espada plateada del mismo esquema de colores, Mordred salió de la densa niebla, mirando a su alrededor con desconfianza. Jaja, podría ser porque sabían que venía y huyeron directamente. Mordred sonrió, bromeando. Aunque usaba un tono de broma, aún levantó la nariz triunfante. Probablemente sea exactamente eso. En cuanto llegaste, ese asesino huyó. Al ver al objetivo que buscaba justo delante de él, Takumi se relajó mucho, incluso teniendo ganas de seguir las palabras de Mordred. Aunque no sé quién eres, me gustas bastante bien. Al oír esto, Mordred se interesó inmediatamente y empezó a evaluar a Takumi que estaba delante de ella.
Ropa que no le quedaba del todo a esta época, sosteniendo una bandera que olía a noble fantasma, no se siente como un sirviente, pero sí tiene una sensación de sirviente. ¿Un mago? El temperamento no es exactamente el de uno. Así que un semisirviente. Pero el poder sobre ti es más de uno. Analizando mientras miraba, Mordred se confundió pero aún no lograba descifrar la compleja composición de Takumi. ¿No, qué eres? Mordred dejó de pensar, mirando a Takumi sorprendido. Mirándolo así, Takumi también estaba algo torpe. Caminando hasta aquí, aceptó bastantes orígenes de espíritu sirviente. La electricidad era un desastre total. Y mucho menos Mordred, ni siquiera Takumi podía explicar el porqué y el porqué. Incapaz de explicarlo claramente en poco tiempo, Takumi era demasiado perezoso para explicar mucho. Remangándose la mano derecha, le mostró a Mordred el patrón que mejor podía demostrar su identidad. Takumi, un maestro chaldea común. Por favor, trátame bien. Do not insult my intelligence. Y 6 others. Do not insult my intelligence. No insultes mi inteligencia. Oh. Lo entiendo, lo entiendo. Entonces pareces un poco miserable. Un asunto tan grande en realidad recaía solo en ti. Ni siquiera yo puedo evitar sentir un poco de lástima por ti. Tras escuchar la historia de Takumi, Mordred asintió repetidamente, mirando a Takumi con simpatía, chasqueando la lengua en secreto en su corazón. Si esas cosas problemáticas recaían solo sobre ella, preferiría pudrirse en el trono de los héroes antes que caer. La vida de alguien que termina FGO parte 1 en solitario es prácticamente ruinet.jpg. Pero encontrarme significa que has robado la mejor carta. Al menos en esta singularidad, como caballero de la mesa redonda salvando la ciudad británica de Londinium de una crisis, yo, Mordred, te ayudaré. Mordred cambió de tema, sonrió y le dio una palmada en la espalda a Takumi como si fuera un buen amigo. Al igual que al encontrarse con sirvientes antes, Mordred también tenía una buena simpatía hacia Takumi desde el primer encuentro. Después de charlar, básicamente confiaba en Takumi. Takumi le frotó la espalda, que le dolía por las palmadas de Mordred, y dijo impotente: honestamente, no he venido por lástima, pero aún así, gracias, caballero Mordred. Ante el agradecimiento de Takumi, Mordred se echó a reír a carcajadas. Jeje, no hay problema. Pero no es apropiado estar aquí hablando todo el tiempo. Déjame llevarte primero a nuestra base. Tras hablar, Mordred tomó la iniciativa, caminando en la dirección de donde ella había venido. Al ver esto, Takumi le siguió apresuradamente. En este nivel de niebla mágica, aparte de que Takumi identificaba direcciones mediante revelación y marcadores mágicos, la habilidad de intuición de Mordred era la más conveniente. Además, la fuerza completa de Mordred era muy fuerte, así que en circunstancias normales, era la única activa fuera, haciendo trabajos como recopilar información y eliminar monstruos en el camino. Además de esta problemática niebla mágica, la singularidad de Londres también tenía muchos Elter Skaters, soldados mecánicos, y homúnculos vagando por las calles y callejones. No eran nada para los sirvientes, pero sí eran fatales para la gente común. Y estos dos tipos de monstruos surgieron naturalmente de las manos de los dos lanzadores de conjuros del bando opuesto. Los Elter Skelters fueron hechos por Babaje, y los homúnculos por el maestro Alquimiot Paracelso. Por cierto, ¿contra quién estabas luchando hace un momento? También tuve la experiencia de ser atacado por un asesino, pero ese tipo es raro. Cada vez después de pelear, no recuerdo con quién he luchado pase lo que pase. Es Jack el Destripador. Tiene la habilidad borrado de información, que borra automáticamente los registros conocidos del enemigo tras desengancharse de la batalla. Oh. Así que eso es todo. Espera, entonces ¿por qué no caíste? Correcto, pero es una larga historia, entonces no lo digas por ahora. Hablamos cuando lleguemos a la base. No me gusta escuchar esto. ... Ah, ¿en serio? Saber, ¿has contado tu verdadero nombre a alguien otra vez? Un hombre vestido formalmente y con gafas miraba angustiado a Mordred, que trajo de vuelta a Takumi. Obviamente, traer gente de vuelta a la base era algo que Mordred había hecho más de una vez. Este hombre que habló primero se llamaba Henry Jekyll. Fue el protagonista Henry Jekyll Hyde, en la novela del siglo XIX Extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, o más bien, el personaje que sirvió como su prototipo. Su existencia era un poco extraña, pero no hacía falta profundizar en ello. En fin, en esta singularidad, él era solo un magus con algunas habilidades, un magus que podía liberar su oscura personalidad y entrar en un estado berserk bebiendo el elixir que él mismo había preparado.
¿Qué importa? De todos modos, aquí no es una guerra del Santo Grial. Además, ocultar mi verdadero nombre o no tiene sentido para mí. Mi leyenda no tiene debilidades evidentes como Siegfried. Al oír las palabras de Jekyll, Mordred dijo con indiferencia. Bien dicho. En cierto sentido, este Mordred se siente impecable. Su fuerza es simple y tosca, difícil de contrarrestar. Para enfrentarse a ella, probablemente uno tenga que superarla en poder duro. La voz de un tío familiar llegó de repente a los oídos de todos. Todos se giraron para mirar en la dirección de donde venía la voz. Solo para ver una existencia completamente desajustada con la voz sentada en el sofá, hojeando un libro con mucha comodidad. Tenía el pelo azul corto, probablemente menos de 1,5 metros, figura menuda, parecía completamente un niño, pero vestía ropa madura con pajarita en el cuello. Él era exactamente quien, aunque parecía un niño, tenía una mente que permanecía, canal equivocado. En fin, esta persona que tenía la misma voz que cierto tío era exactamente Hans Christian Andersen. Así es, el Hans Christian Andersen que escribió cuentos de hadas. En efecto. También tengo que admitir que si la configuración de Sir Mordred se incluyera en una obra de teatro, probablemente sería bastante aburrida. De hecho hay que empezar por la personalidad para crear suficiente drama. Un tío con un abrigo naranja rojo, con pelo y barba del mismo color, asintió repetidamente, asintiendo con voz melodiosa. Este tío, que sostenía un libro igual que Andersen, probablemente era conocido por casi todo el mundo. Su nombre era Shakespeare, el dramaturgo más famoso del mundo y también actor, cuyo nombre resonó en todo el mundo. Solo se puede decir que una pequeña singularidad reunió realmente a dos sirvientes de tipo autor. El destino fue realmente indescriptiblemente maravilloso. Desgraciadamente, la fama no equivale a fuerza. Los dos sirvientes de tipo autor tenían una fama tremendamente alta, pero en cuanto a poder de combate entre los espíritus heroicos, estaban en la parte baja. Probablemente solo en situaciones específicas podrían mostrar su debido poder. Pero esto nos lleva a afinidad. Se podría decir que esto recorre la lógica subyacente de toda la historia de Fogó. En pocas palabras, para conquistar ciertas existencias, el espíritu heroico invocado no es necesariamente mejor cuanto más fuerte sea, sino que más bien pone de manifiesto una contranaturaleza que puede resolver el problema. La historia de Viaje al Oeste también sigue la misma lógica. En las etapas medias y finales, comparado con la fuerza, lo que más destacaba era la contraataque. Olvídalo, lo tomaré como que me estáis elogiando. Al escuchar la valoración de los dos, Mordred estaba un poco descontento. Pero Takumi seguía esperando a un lado. No le convenía que se alterara directamente, así que agitó la mano con mucha magnanimia. Sin embargo, esta vez no volví con las manos vacías. Aquí, este es un maestro de un lugar llamado Chaldea. Fuera. De todas formas, sabe muchas cosas. Si no otra cosa, seguro que puede sorprenderos a los dos que lleváis bastante tiempo y que aún así solo entendéis a medias la situación. Mordred se apartó, sonriendo ligeramente con ostentación, revelando a Takumi detrás de ella. Presentado así, Takumi se sintió un poco avergonzado pero aún así saludó educadamente a todos en la sala. ¿Maestro? No esperaba que esta identidad, bastante convencional en una guerra del Santo Grial, se convirtiera en un bien escaso aquí. No puedo evitar querer suspirar, sin embargo, no estoy de acuerdo con tu afirmación. Aunque descendiera aquí desde el exterior desconocido, acababa de llegar. Es cierto que puede que sepa alguna información que no podríamos detectar desde nuestra perspectiva. Pero en cuanto a entender el statu quo general de Londres, ¿cómo podría saber más que nosotros, que hemos investigado durante mucho tiempo? No insulte nuestra inteligencia, Sir Mordred. Andersen cruzó las manos bajo la nariz, hablando con expresión seria. Shakespeare a su lado asentía repetidamente para mostrar acuerdo. Y Takumi, observado por todos los presentes, sonrió tímidamente. Socalled intelligence, la llamada inteligencia. Así que eso es todo. Una singularidad que apareció por el Santo Grial. Este nombre es bastante apropiado y puede explicar por qué el mecanismo de invocación de los sirvientes aquí es diferente al de una guerra del Santo Grial. ¿Qué? ¿Sabes quién es el asesino que deambula por Londres? ¿Jack el Destripador? ¿Qué? P es Paracelso. ¿Ese maestro de la alquimia? No es de extrañar que haya tantos homúnculos en las calles y callejones de Londres. De hecho, tienen rastros de alquimia. ¿Por qué no pensamos en esta dirección desde el principio, Nani? ¿Ves Charles Babbage? Tú siquiera lo sabes.
Hay tantos Helter-Skelters vagando por Londres. Su calidad no es algo que un mago común pueda crear. Si uno pudiera ver o desmontar un Helter-Skelter cara a cara, presumiblemente podría adivinar una o dos cosas, para un momento. No querrías decir que siquiera sabes quién es el último ¿verdad? Makiri. Parece tener alguna relación con Paracelso. Recuerdo que su arte de la mariposa parecía bastante llamativo, que su verdadera forma es en realidad uno de los 72 pilares del dios demonio, Barbatos. Hans Christian Andersen estaba impactado, completamente impactado. Habían investigado durante tanto tiempo y conocían a P, B y M, los tres que usaban nombres en clave para causar problemas en esta singularidad, pero simplemente no sabían quiénes eran sus verdaderas llamas. Así que, a ojos de Andersen, como mucho eran algunos sirvientes que descendieron a esta singularidad con él. Aunque serían complicados, presumiblemente no serían especialmente poderosos. Pero los 72 pilares del dios demonio eran un poco diferentes, no querrás decir que todavía hay la sombra del rey Salomón detrás de esto, ¿verdad? Recordando quién era el jefe de los 72 pilares del dios demonio, la mirada de Andersen hacia Takumi cambió en el acto. Otros servants estaban bien, pero sacar un pilar de dios demonio era un poco grosero. Especialmente Salomón detrás de eso. ¿Qué rey de Israel, rey de la artesanía mágica, la cima de las artes de invocación, 10 anillos dados por Dios, ojos que podían ver a través del pasado y el futuro, etc.? En fin, los buffs ya estaban llenos. Una existencia así no era algo que un poco de astucia pudiera solucionar. Si fuera solo Solomon, estaría bien, pero en realidad hay más que eso. Takumi se apretó amargamente las comisuras de la boca y luego fue soltando lentamente toda la información que sabía sobre Goethe, así como sus propios pensamientos. Antes, podían no revelar esta información alegando que no se encontrarían con Goethe durante un tiempo. Pero esta singularidad era diferente. No era imposible encontrarse realmente con ese rey de la orina Goethe, así que tuvo que hacer que otros comprendieran la gravedad del asunto. Además, verter todo esto como agua amarga hacía que Takumi se sintiera mucho más cómodo. Especialmente al ver que todos parecían enfrentarse a un enemigo formidable, su actitud algo relajada al principio se volvió seria, sintió un equilibrio psicológico. Este tipo de mala suerte no puede ser conocida solo por me.jpg. Bestia de la compasión, rey de los dioses demoníacos Goethe, ¿nadie siente que este asunto no debería ser algo que podamos saber ahora mismo? Andersen masticó el título de Goethe una y otra vez, recostándose indefenso y débil en el sofá. Ahora le parecía ridículo que Takumi supiera inexplicablemente tantas cosas, y aún más ridículo que él, un espíritu heroico tipo autor, tuviera que enfrentarse a un mal de la humanidad. Especialmente después de escuchar a Takumi relatar las habilidades de Goethe, solo quedaba un pensamiento en su mente: invencible. Y los números no significan nada. Admito que para un mal de la humanidad, no hay villano más adecuado que él. Pero, ¿para dejarnos lidiar con Goethe? ¿En serio? Shakespeare se señaló a sí mismo, sudando profusamente. Pedir a un dramaturgo que luchara contra un mal de la humanidad fue realmente demasiado duro para él. TCH. ¿No es solo un Goethe? Nunca he luchado contra él, ni siquiera le he conocido. ¿Por qué estáis todos tan abatidos? El intrépido Mordred miró con desprecio a los dos espíritus heroicos de tipo autor cuyo estilo artístico había cambiado. Obviamente, aunque los sirvientes tenían conocimiento del concepto de maldades de la humanidad, para alguien con un temperamento algo imprudente como Mosan, no tenía suficiente comprensión del tema. No puedes decir eso, saber. Al oír las palabras de Mordred, Jekyll, que pasaba más tiempo con ella, la miró con ironía. Jekyll al menos tenía cierto entendimiento del concepto de los males de la humanidad. Simplemente no esperaba que esa cosa existiera realmente, ni que pudiera encontrarse con una existencia así en su vida, lo que le hacía sentirse un poco irreal en ese momento. Suspiro, ser competitivo en un momento así no es una buena opción, Sir Mordred. ¿Sabes dónde está la brecha entre los sirvientes ordinarios y los grandes sirvientes? Andersen suspiró, cerró el libro en su regazo y luego miró al algo impaciente Mordred. Probablemente, los grandes son un poco más fuertes que los servants normales. Mordred frunció el ceño, soltando tras pensarlo un poco. No está mal si lo entiendes así. Al oír esto, Andersen se rió atónito. Los sirvientes tienen fortalezas y debilidades mutuas. Si excluimos los factores de habilidades personales y fantasma noble, la mayor diferencia radica en la capacidad o volumen del origen espiritual.
Si hablando de sirvientes ordinarios, por ejemplo, de los que tú y yo, Andersen cogió un vaso de agua de la mesa mientras hablaba. Compárate contigo mismo. ¿Por qué arrastrarme a esto? Mordred estaba algo disgustado al ver esto. Vale, no voy a estar contigo. Mi nivel es la taza pequeña al lado, ¿vale? Dijo Andersen, impotente. Señalando simultáneamente otra taza más pequeña sobre la mesa. Si no estuviera de humor ahora mismo, habría replicado de todas llenas. Ignorando los murmullos de Mordred de así me gusta, Andersen continuó. El volumen de origen espiritual de un sirviente ordinario es como el agua de esta copa. No importa cómo lo rellenes, no superará esta cantidad. Y un grande es como, esa palangana de allí, varias veces o incluso una docena de veces la de esta copa. Andersen miró a su alrededor y señaló la palangana de agua en la esquina. La gente que no entiende podría pensar que podemos derrotar fácilmente a una cuenca juntando unas cuantas o una docena de tazas. En realidad, no es así. El volumen de salida de ambos es fundamentalmente diferente. Si el volumen de salida de un servante ordinario es solo 1, entonces el volumen de salida de un grand varía de 2 a 10. Para la fuerza humana ordinaria, mientras supera la mitad de la del oponente, es una ventaja casi aplastante en poder. Viéndolo así, supongo que no necesito decir más sobre el hueco interior, ¿verdad? Andersen extendió las manos. Por supuesto, una analogía tan simple tampoco es apropiada. Solo necesitas saber que la diferencia entre grande y no grande es enorme. Además, los servants que pueden ser seleccionados como grandes no tendrán orígenes y combinaciones de habilidades débiles. Y correspondientes a los grandes están las bestias, es decir, los males de la humanidad. Mucha gente suele comparar los grandes con las bestias, pero en realidad es difícil simplemente agruparlas. Incluso en mi opinión, las bestias están un nivel por encima de las nietas. Después de todo, esos son los males de la humanidad nacidos para destruir a la humanidad, algo que ni siquiera los propios humanos han conocido. ¿Cómo se pueden tratar fácilmente con tirar $1000? Andersen negó con la cabeza y suspiró. La única bestia que conocía de la boca de Takumi Gotia era una doble colección de Grand y Beast. ¿Quién se atrevía a decir que enviar a un gran sirviente podría arreglarlo? Preparations before the Speedrun. Preparativos antes del Speedrun. Así que, Sir Mordred, ese tipo no es alguien a quien podamos enfrentarnos de frente. Si podemos evitar enfrentarnos a él, mejor no lo hacemos. ¿Entendido? Hans Christian Andersen miró a Mordred con sinceridad. Ahora la esperanza de toda la humanidad descansaba en ellos, especialmente en Takumi. No había lugar para ninguna negligencia. Y pensar que eso en realidad lo decidió él, un pequeño sirviente de tercera categoría, mientras Takumi a un lado parecía relajado tras terminar de hablar, sintiendo que había dejado de pensar. Aunque se volvía loco en su corazón, la presión también era inmensa. Lo sé. Solo sigue tu plan, ¿vale? Solo te escucharé. Mordred le picó la oreja impacientemente. Después de escuchar a Andersen hablar durante tanto tiempo, sus oídos estaban casi callosos. ¿Por qué no simplemente decirle que siga el plan? En fin, era bastante buena en esto. Hablar tanto era realmente un poco superfluo. Entonces, ya que sabemos tanto, ¿qué deberíamos hacer ahora? Preguntó Jekyll con curiosidad. Maestro, ¿puede garantizar que su inteligencia es precisa? Andersen no respondió, pero miró a Takumi, que había guardado silencio tras desahogarse con su amargura. 8 o 9 de 10, supongo. Al menos en el camino, no ha habido errores de inteligencia. Takumi no se atrevió a hablar con demasiada absolutidad. 80%. Entonces, maestro, ¿sabe qué habilidades tiene Sir Mordred? Andersen consideró que no era lo suficientemente seguro, así que siguió preguntando. Explosión de maná, un casco que puede ocultar su verdadero nombre, intuición, un noble fantasma lineal de rayo anti-ejército. Y. Estadísticas encomiables de Servant. Takumi miró a Mordred, que le miraba con curiosidad, no pudo evitar rascarse la mejilla y dijo algo tímido. Andersen giró la cabeza para mirar a Mordred con una mirada inquisitiva. Pero antes de girar la cabeza a medias, escuchó la voz exclamada de Mordred. ¡Madre mía! ¿Puede la autoridad del maestro saber tantas cosas? Mordred miró a Takumi con sorpresa reflejada en su rostro. Tener todas sus habilidades principales expresadas en pocas palabras, para ser sincera, le hizo estremecerse un poco. Vale, no hace falta que preguntes. Andersen giró la cabeza decididamente, sintiéndose mucho más seguro en su corazón y confiando más en la inteligencia de Takumi.
Sir Mordred, parece que aún no ha firmado un contrato con el amo. No puede ver tus habilidades. Shakespeare no pudo evitar quejarse. Además, ¿cómo puede la autoridad de un maestro saber tantas cosas? Una tal Tosacarrín, que sabía casi nada de su sirvienta en las primeras etapas, tenía algo que decir. ¿Sí? Pensaba que ya había firmado un contrato con el maestro Jaja. Mordred recordó por un momento, se rió incómodamente 2 veces después de reaccionar. Principalmente porque ella y Takumi se llevaron demasiado rápido. Incluso pensó inconscientemente que Takumi era su buen amigo. ¿Entonces firma el contrato ahora? Mordred hizo lo que se le ocurrió, girando la cabeza para preguntarle a Takumi. ¿Ahora? Takumi sentía que el ambiente actual no era adecuado para hacer algo así. ¿Cuándo si no? En fin, es solo un contrato entre un amo y un sirviente. No tardará mucho. Dijo Mordred con indiferencia. De acuerdo entonces. Como Mordred lo dijo, Takumi naturalmente no sería pretencioso. Poco después, ambos se convirtieron en la primera pareja maestro-sirviente en esta singularidad. ¿Sí? No está mal, tú. Hay bastante energía mágica, y la calidad de maestro también es excelente. Incluso yo me siento más fuerte. Mordred sintió el poder en su cuerpo, apretó la palma, sintiéndose ligeramente sorprendida. Como sirvienta sin amo, sus actividades diarias ahorraban bastante energía. Normalmente, al salir, tenía que intentar reducir la frecuencia de las batallas. De lo contrario, el fracaso no era imposible. De repente, tener un maestro con suficiente energía mágica resultaba inesperadamente refrescante. Muy bien, ya que has terminado de firmar, no bloquees el paso. Habrá mucho espacio para que actúes más tarde. Andersen aplaudió, indicando a Mordred que volviera a su asiento. Una vez que Mordred dejó de bloquear su vista, Andersen continuó preguntando. Por si acaso, también deberías conocer mi inteligencia, ¿verdad? Takumi asintió, dudó un momento y dijo. Hans Christian Andersen, sirviente de tercera categoría, clase de casters, Merchant Main Slovens. ¿Un cuento justo para ti? Mirando a Takumi, que sonreía tímidamente, la carita de Andersen se oscureció. Lo de sirviente de tercera categoría, por favor elimínamelo. ¿Y él? Este famoso dramaturgo. Tras hablar, Andersen señaló a Shakespeare al otro lado. Al verse mencionado, Shakespeare tosió 2 veces, se ajustó la ropa apresuradamente, inflando el pecho y levantando la cabeza al mismo tiempo, esperando en silencio el elogio de Takumi. William Shakespeare, caster. Palabras cortantes. Noble Fantasma no tiene poder ofensivo, pero sí tiene un toque de reality marmo. Puede atacar los defectos mentales del oponente desplegando el guión, solo eso parece tener un riesgo de fracaso. Takumi recordó que el saber Gilles que creó acabó liberándose de su control, no pudo evitar añadir una frase. Además, puede crear fantasmas nobles o fortalecer fantasmas nobles, pero la intensidad no parece muy alta. La voz de Takumi bajó poco a poco y la expresión de su rostro se volvió incómoda. Porque en su visión, Shakespeare, que estaba muy enérgico hace un momento, estaba completamente rígido. No olvides la etiqueta de sirviente de tercera categoría. Como Servant tipo autor, no puede ser mucho más fuerte. Las comisuras de la boca de Andersen se curvaron, añadiendo una puñalada sin dudarlo. ¿Y este? Tras entretenerse un rato, Andersen señaló a Jekyll, que bebía té en silencio frente a él. Yo también. No soy un sirviente. Jekyll se quedó atónito, señalándose a sí mismo con sorpresa reflejada en su rostro. Dr. Jekyll, doble personalidad. Puede liberar la personalidad oscura tomando el elixir, aumentando significativamente varias estadísticas. Takumi mencionó brevemente. ¿Incluso sabes esto? ¡Qué miedo! Jekyll, viendo su carta ganadora revelada en una frase, murmuró suavemente. En esos pocos minutos, había comprendido plenamente el encanto de la llamada inteligencia. Parece que todo está bien. La conclusión del 80% sigue subestimando la precisión de tu inteligencia. Andersen no pudo evitar aplaudir a Takumi. Ahora Andersen no tenía nada que dudar. Muy bien. Ahora tengo una idea aproximada. Sin embargo, antes de eso, maestro, ¿tiene alguna habilidad que merezca la pena mencionar? Cuantas más cartas tengamos, más rápido y mejor se podrá ejecutar nuestro plan. Ante la última pregunta de Andersen, Takumi pensó un momento y expuso sus habilidades más usadas. Fantasma noble defensivo que puede activarse sin cánticos, revelación, magia rúnica y un poco, bien. No hace falta decir más. Ya sé luchar. Andersen interrumpió las palabras de Takumi.
Sintiendo que nunca había librado una batalla tan rica, ya había descubierto cómo correr rápido la mazmorra. Sayonara, Jack the Ripper. Sayonara, Jack el Destripador. Primero que nada, nuestra misión principal es la misma que dijo el maestro al principio. Recuperar el Santo Grial antes de que llegue esa bestia. Durante este periodo, no puede ocurrir otro caos. Antes de recuperar el Santo Grial, todos los posibles accidentes deben ser cortados de raíz. Todo el mundo entiende lo anterior, ¿verdad? Hans Christian Andersen miró a su alrededor y dijo. En cuanto a la gran estrategia, su objetivo coincidía con el de Takumi. Asegurarse de no encontrarse con Goetia. Si no, con su grupo desordenado, no serían suficientes para que él los golpeara con una mano. Si el oponente actuaba por capricho, nada de lo que dijera sería útil. Todos asintieron para mostrar comprensión. Entonces déjame explicarte los arreglos posteriores de antemano. Sir Mordred, como el que tiene la mayor cualidad de combate entre nosotros, sin duda eres la fuerza principal. No hay problema, ¿verdad? Andersen miró a Mordred y dijo. Como soy la fuerza principal, seguro que habrá muchas peleas, ¿verdad? Mientras no me asignes tareas aburridas, no tengo problema. Mordred se limpió la nariz, la expresión sonriente en su rostro parecía decir déjamelo a mí. Habrá muchas peleas, pero no está claro si será aburrida o no. Andersen extendió las manos. Si toda esta inteligencia que sabemos ahora se descubriera nosotros mismos paso a paso, probablemente os vería actuar libremente con facilidad, y de vez en cuando contaríais algún chiste para enfadaros o reíros. Eso no sería aburrido. Pero, desafortunadamente, toda nuestra inteligencia vino de este maestro que parece haber leído el guión. Así que me abofeteen después de hablar en voz grande también me molesta un poco. Dicho esto, Andersen miró a Takumi, que giró la cabeza torpemente hacia el otro lado. Además, el detalle y la crítica de la información obtenida me obligan a ponerme serio y mostrar habilidades reales. Si no, quién sabe, los espíritus heroicos tipo autor podrían ser realmente menospreciados. Por lo tanto, deja completamente atrás tus expectativas. El yo serio es a la vez realista y aburrido. Andersen se subió las gafas brillantes. Aplauso, aplausos, aplausos. Shakespeare ofreció un aplauso atronador a Andersen con entusiasmo. Las palabras del señor Andersen son realmente esclarecedoras. No sería exagerado llamarte modelo de espíritus heroicos de tipo autor. Ante el apoyo de Shakespeare, Andersen fue directo. Te molesto en quitar esa luz que cega mis ojos. Además, tienes una parte de la mayor parte de este plan. No pienses en holgazanear así, cabrón. Qué pena, Shakespeare, sin relajarse, retiró decepcionado su equipo de iluminación. En resumen, poseyendo tanta inteligencia, no estamos ahora a la vista, sino que nos hemos adentrado en la oscuridad. Ya no somos nosotros quienes deberían estar ansiosos. Por ahora, recarguemos nuestra energía con paciencia y tomemos la iniciativa de atacar por la tarde. Yo, Sir Mordred, el maestro y Shakespeare los cuatro salimos juntos. No hay tiempo para descansar. Debemos lograr una victoria rápida. Esperé un rato. Al ver que Andersen no tenía más palabras, Jekyll no pudo contenerse y dijo, ¿y yo qué? ¿Y tú? Andersen miró a Jekyll con ansias y dijo sin dudar, nuestro equipo ya está completo. Añadirte sería un poco hinchado. Además, en cuanto a poder de combate, no puedes compararte con Sir Mordred. En cuanto a capacidad de apoyo, ni siquiera se puede comparar conmigo y con Shakespeare. Estar optimizado es cuestión de tiempo. Solo acostúmbrate. Andersen levantó la mano en señal de consuelo y le dio una palmada en el hombro a Jekyll. Simplemente la diferencia de altura hacía que esta interacción fuera un poco cómica. Jajaja, en efecto. Pareces amable y refinado, aparentemente ni siquiera tan bueno luchando como el maestro. Quédate aquí obedientemente y espera nuestras buenas noticias. Mordred no pudo contener la risa. Jekyll. ... Así que, como no hay espacio para que participe, ¿por qué contarme tanto? Buenas noches. Takumi sostenía la bandera sagrada, caminando con cuidado por la calle. Mirando a su alrededor furtivamente, parecía muy sospechoso. De repente, una figura menuda apareció detrás de Takumi, la daga en su mano brillando con una luz fría y feroz. Clan. La daga que Jack el Destripador clavó en el corazón de Takumi fue bloqueada por una luz dorada. Esta era la luz de un noble fantasma. Tras percibir que algo iba mal, Takumi activó decisivamente su noble fantasma, protegiendo todo su cuerpo. ¿Por qué la forma en que el gran hermano bloqueó mi ataque es diferente esta vez?
Jack el Destripador retrocedió varios pasos, con el rostro lleno de curiosidad. Takumi seguía sin responder. Mientras se giraba rápidamente para mirarla con vigilancia, retrocedió lentamente. Suspiro, el gran hermano sigue siendo tan aburrido. Esperando un rato y viendo que Takumi no hablaba, Jack el Destripador suspiró. Sin embargo, esta vez no, nosotros vamos a golpear 2 veces y salir como antes. Tras hablar, la expresión de su rostro se volvió cruel en un abrir y cerrar de ojos. Con dagas en la mano, volvió a convertirse en una rápida sombra negra contra el fondo de la densa niebla, lanzando ataques constantes contra Takumi como antes. 2 dagas en sus manos eran como mariposas asesinas revoloteando, magníficas y peligrosas a la vez. Combinado con el cuerpo pequeño de Jack y sus cuchillos lanzados constantemente, en este callejón no tan abierto, lanzaba ataques constantes desde la izquierda, la derecha, el frente, la espalda, arriba y abajo, haciendo imposible defenderse eficazmente. Ante este ataque rápido, Takumi, cuyo atributo de agilidad estaba debilitado, bloqueó cuando pudo y usó su noble fantasma para enfrentarse a lo que no podía. Comparado con la producción de Héctor, los ataques de Jack en su estado normal eran obviamente limitados. Lidiar con ellos era simplemente demasiado fácil. Los sonidos de hierro golpeando resonaban sin cesar. Chispas producidas por el choque de armas de hierro se encendían constantemente. Takumi, luchando en ráfagas de energía, seguía luchando y retirándose. Algo agotado por lidiar con ello, Takumi no pudo evitar mirar hacia atrás y descubrió que la esquina del callejón no estaba lejos. Apretando los dientes, aceleró el paso rápidamente, retrocediendo hacia la esquina. Jeje, ¿quieres escapar? Jack el Destripador mostró una sonrisa malvada, acelerando también el paso para lanzarse hacia él. Confiando en su velocidad, incluso quiso correr un paso por delante para esperar y luego obligar a Takumi a retroceder. Desgraciadamente, estando de buen humor, no se dio cuenta de la mirada compasiva que Takumi lanzó al darse cuenta de su intención. Como un husky suelto, Jack tomó prestada un poco de fuerza de la pared, su cuerpo esbelto girando en círculo en el aire, aterrizando firmemente en la esquina, levantando polvo imperceptible. Una mirada como la de un gato jugando con un ratón se posó entonces en Takumi, que aún estaba a varios pasos. Antes de que pudiera bajar el cuerpo y reajustar su postura ofensiva. ¡Wosh! Una mano grande envuelta en una armadura pesada rompió de repente la niebla en la esquina, agarrando su cuello. Obviamente sin anticipar esto, Jack se quedó completamente atónito. ¿Por qué no detecté su presencia? Con tales dudas, solo tuvo tiempo de pronunciar una sola sílaba antes de que le agarraran el delgado cuello. Bajo la poderosa fuerza de Mordred, sonidos de fricción que perforaban los oídos provenían de los huesos. Escuchando con atención, incluso se podía oír el sonido de huesos fracturándose. La voz de Jack se detuvo abruptamente, dejando solo sonidos sin sentido de jojo. Sus pupilas también mostraban signos de que se estaban enrollando, sus cuencas oculares estaban llenas de blanco. Swish swish. 2 dagas se invirtieron hacia arriba en sus manos, clavándose en el brazo de Mordred sin dudarlo. Mordred miró con desdén los bisturís rotos de Jack. Este tipo de arma ni siquiera podía romper su armadura. Sin intención de defenderse, Mordred blandía la espada real Clarent en la otra mano, clavando con toda su fuerza el corazón de Jack. Clan. Skelch. Como era de esperar, los bisturís de Jack fueron desviados por el guantelete de Mordred, mientras Clarent se sumergía por completo en el cuerpo de Jack, la hoja plateada emergiendo por detrás de ella. Se acabó. Las pupilas de Jack el Destripador se dilataron, su cuerpo forcejeando poco a poco perdiendo fuerza. 2 bisturís se separaron de sus palmas y cayeron al suelo. Acompañando el sonido nítido, Mordred la apartó. Manchas doradas de luz se dispersaron sobre la figura que ya estaba inmóvil. Solo se puede decir que, para un asesino frágil como este, ser abrazado por un guerrero pesado acaba así. Jack el Destripador, salid. Mephistófeles exit. Salida de Mefistófeles. SHH. Vuelve rápido, hay más. Hans Christian Andersen, también escondido en la esquina, se llevó un dedo a los labios, agitando frenéticamente la otra mano para señalar a Mordred que volviera inmediatamente. Rápido, rápido, rápido. Ahora te toca a ti actuar. Date prisa. Al ver que Mordred se retiraba obedientemente, Andersen se volvió inmediatamente hacia Shakespeare detrás de él y dijo: Primer folio. Cuando se levante el telón, los aplausos serán como 10.000 truenos. Shakespeare tampoco dudó, activando de forma indirecta su noble fantasma según el plan. Yo jojo.
Un payaso con un traje azul apareció de forma espiritual, de pie en la esquina riendo de Takumi y Jack el Destripador peleando en un enredo delante. Mefistófeles, el demonio que tienta a los corazones humanos en la obra representativa de Goethe Fausto. Apostando con Dios si el doctor Fausto caería, Mefistófeles intentó guiar al doctor hacia el abismo del mal. Pero, para ser sincero, para Takumi, la presencia de este tipo era un poco demasiado baja. Antes de revisar materiales en Chaldea, Takumi ni siquiera había oído hablar de la obra Fausto. Hablando con razón, a Takumi no le interesaba el drama ni nada por el estilo. Si no fuera porque el nombre de Shakespeare es demasiado grande, ni siquiera sabría nada de Shakespeare. Así que para este payaso, las únicas impresiones de Takumi eran que su currículum era Koyasu Takehito y que era un gran bombardero. La sonrisa en el rostro de Mefistófeles permaneció inalterada, sus dedos delgados acariciando su barbilla. Madre mía, ¿cómo debería interrumpir la batalla? ¿Le pongo una bomba con mi noble fantasma y exploto uno primero? Luego revelar las bombas, obligarle a contar un chiste para eliminar a una, y cuando sean eliminados, reírse burlonamente y revelar la última bomba en una reversión jejejeje. Mefistófeles imaginó la hermosa escena, las comisuras de su boca casi sonriendo a orejas. Actuaba junto con Jack el Destripador. Después de que Jack descubriera a Takumi vagando solo, ambos acordaron un plan. Jack el Destripador iría primero para atrapar a Takumi, y cuando llegara, eliminarían juntos a este maestro. El plan era realmente sencillo, pero mientras se formara una situación 2 contra 1, por mucho que lo pensaras, no iban a perder, ¿verdad? Bueno, vamos primero a saludar. Mefistófeles sacó sus enormes tijeras y caminó con cuidado hacia el lugar donde los dos luchaban ferozmente. Aparentemente por casualidad, en el camino por el que avanzaba, una esquina familiar le esperaba delante. Jeje, maestro, voy enseguida. Rayo carmesí. Una voz llena de vigor resonó en sus oídos. Una majestuosa energía mágica recorrió todo su cuerpo. El rabillo de su ojo reflejaba relámpagos carmesí. No es bueno, una trampa. Mefistófeles estaba horrorizado en su corazón. La sonrisa en su rostro se desvaneció al instante. Como un gato asustado por un ratón, quería saltar fuera del lugar con un impulso de catapulta. ¡Ja! Acababa de empezar a saltar cuando vio a Takumi, que estaba luchando ferozmente en ese momento, aparecer a su otro lado en un abrir y cerrar de ojos. La bandera en su mano se estrelló sobre su cintura como un garrote. Terminado. Sintiendo la fuerza irresistible que emanaba de su cintura y abdomen, la sonrisa en el rostro de Mefistófeles se torció varias veces, finalmente fijándose en la miseria. Muere por mí. Bajo la voz feroz de Mordred, un golpe con explosión de maná cortó la cabeza de Mefistófeles. Relámpagos carmesí dispersaron brevemente la niebla circundante. Las baldosas del suelo delante también fueron voladas en una línea recta, con grava y polvo volando por todas partes. Mefistófeles, salida. Uf. Hecho. No esperaba resolver 2 servants con solo 2 cortes. Realmente satisfactorio, pero indescriptiblemente aburrido. Retrayendo la energía mágica de su cuerpo, dando palmadas a la gran espada en su mano, la expresión en el rostro de Mordred era ligeramente melancólica. Sé feliz en secreto, Sir Mordred. No todas las batallas se resuelven tan fácilmente. Andersen salió de la esquina con comodidad en la mano de su libro Noble Fantasma. Vale, deja de presumir. Reconozco que tienes algunas habilidades, pero no entiendo muy bien por qué fue tan bien. Mordred le estrechó la mano sin palabras, luego preguntó con el rostro lleno de duda. ¿No fue este plan improvisado? Especialmente ese Jack el Destripador, ¿cómo no pudo descubrirnos? Es la ropa nueva del emperador, estudiante Mordred. Con solo mirar, sé que normalmente no escuchabas bien en clase. Andersen miraba a Mordred como si fuera una persona analfabeta. De hecho, este plan fue improvisado. Su plan inicial era derrotarlos 1 a 1. Pero cuando la revelación de Takumi detectó que Jack el Destripador y Mefistófeles parecían estar juntos, Andersen formuló este plan de forma indirecta. Es decir, Takumi actuaba como cebo delante, mientras esperaban a que el pequeño pez mordiera el anzuelo bajo el escondite de la ropa nueva del emperador. El plan era simple y claro. Aunque el resultado actual de la batalla tenía un ligero elemento de coincidencia, con tantos de ellos, por mucho que lo pensaras, no podían perder. Entonces, ¿por qué ese payaso ha venido aquí como un idiota hace un momento? Mordred ignoró la mirada de Andersen y señaló el lugar donde desapareció Mefistófeles, preguntando.
Justo ahora, observando impotente cómo Mefistófeles caminaba delante de ella riendo tontamente, se contuvo muy incómoda. Ejem, este es exactamente el control del escenario, Sir Mordred. Un excelente escenario y guión pueden influir en las decisiones de los actores que suben al escenario. Shakespeare detrás tosió suavemente 2 veces, abriendo los brazos con orgullo y embriagación. El noble fantasma que acababa de usar no solo creó un fantasma de Jack el Destripador. Los detalles apuntaban directamente al corazón humano. Es tan problemático, Mordred, que prefería métodos simples y burdos, dejó de pensar, con el rostro lleno de rechazo. En efecto, es un problema. No soñó con ser actor. Casi muero de nervios hace un momento. Takumi, que no le gustaba actuar, asintió en señal de acuerdo. Hay una primera vez para todo. Es normal estar nervioso actuando por primera vez. Además, tu actuación hace un momento ha estado muy acertada. Shakespeare negó con la cabeza, mirando a Takumi con aprecio. Otros están bien para decirlo, pero señor Shakespeare, sus obras, para ser sincero, ya estoy temblando un poco. No pasaba nada cuando Shakespeare no hablaba, pero una vez que hablaba, la expresión en el rostro de Takumi se volvía instantáneamente compleja. ¿Qué palabras? Solo escribir tragedias tendrá consecuencias negativas, no hagas un escándalo ante el más mínimo movimiento. Al oír esto, Shakespeare abrió mucho los ojos, sintiéndose ofendido. Muy bien, Lord Dramaturgo cuya vida es aún más dramática que sus propias obras. Al menos por ahora, usa menos ese bolígrafo entusiasta. Andersen se sujetó la frente sin poder evitarlo, dando una advertencia de pasada. Ahora, sigamos derrotándolos uno a uno. Y debemos acelerar. De lo contrario, las personas que quedan descubrirán el problema tarde o temprano. Holy Grail adquirid. Santo Grial adquirido. Víctor Frankenstein, parece que ha estado investigando nuestras noticias. Si no tiene la idea de unirse al plan, para tener tiempo suficiente para invocar al Servant que destruirá toda la singularidad, parece que primero tenemos que ocuparnos de él. Paracelso caminaba por la calle, ordenando la inteligencia que conocía. ¿Esto es demasiado rápido? El maestro humano solo ha descendido por un día. Si sus movimientos son demasiado lentos y no encuentran el meollo del problema durante mucho tiempo, ¿la humanidad estará realmente acabada? Pensando y pensando, Paracelso suspiró. Desgraciadamente, por mucho que pensara, siendo invocado por un pilar de Dios demonio, la cúspide de las artes de invocación, no tenía margen para resistirse. Por cierto, Mefistófeles y Jack llevan tanto tiempo investigando. ¿Por qué no han vuelto todavía? Al notar que algo iba mal, Paracelso no pudo evitar fruncir el ceño. Golpe pum, pasos rápidos se acercaron rápidamente en su dirección. Esta velocidad no parece algo que un humano normal pueda alcanzar. Sintiendo pena, Paracelso sacó su código místico, el prototipo de la espada Azot, mirando fijamente la densa niebla que tenía delante. La densa niebla se abrió, y Takumi, sosteniendo una bandera, salió corriendo de ella. Justo cuando Paracelso pensaba que Takumi iba a atacarle, o planeaba tener una charla rutinaria antes de la batalla. Vio a Takumi mirarle, luego girarse y correr de nuevo hacia la densa niebla. Su figura entera desapareció en consecuencia. Interrogación de cierre. Paracelso tecleó lentamente un signo de interrogación. ¿Qué está haciendo este maestro? ¿Venir corriendo solo para mirarme? Pero al segundo siguiente, Paracelso entendió por qué había corrido Takumi. Clarence Blood Arthur. Rebelión contra mi hermoso padre. Una luz carmesí floreció magníficamente en la densa niebla donde Takumi desapareció delante. Arcos eléctricos se disparaban en todas direcciones. La densa niebla estaba envuelta en una enorme aura mágica, como nubes arrastradas por un tornado. La densa niebla circundante se acumuló en espiral y luego se extendió distorsionadamente. Asterisco. Desatando un movimiento definitivo nada más conocerse, y también en la zona urbana. ¿De verdad que sois algo? Paracelso observaba con el cuero cabelludo revuelto y incapaz de dejar de maldecir en su corazón. Agitó apresuradamente la espada ceremonial en su mano, intentando construir un pseudo-éter para liberar su noble fantasma. 5 elementos se convirtieron en cúmulos de luz girando alrededor de su cuerpo. La velocidad de liberación de su noble fantasma ya se consideraba rápida entre los nobles fantasmas, pero desafortunadamente, con el golpe calculado a los desprevenidos, acababa de empezar a preparar su noble fantasma cuando el noble fantasma de Mordred ya se había cargado. Mientras Mordred bajaba la espada real que sostenía. El haz carmesí de luz que destellaba con relámpagos desenfrenados dispersó instantáneamente grandes parches de densa niebla circundante, permitiendo que ambos bandos se vieran claramente.
Junto a Mordred estaba Takumi sosteniendo la bandera santa luminosa, y detrás de él dos sirvientes de tipo autor sosteniendo fantasmas nobles de libros brillantes. 4 personas completas. Tras este fugaz vistazo, la visión de Paracelso se llenó completamente de carmesí. El noble fantasma, lanzado apresuradamente, no era rival para el haz que usaba Mordred. La luz colorida se dispersó por el carmesí en un abrir y cerrar de ojos. Sintiendo la presión del viento y el calor aterrador que traía el noble fantasma de Mordred con su cuerpo, la mente de Paracelso se quedó en blanco, dejando solo una frase: ¿no significa esto que no tengo que preocuparme en absoluto? Paracelso, salida. Al percibir que el único obstáculo había sido derrotado, Mordred guió apresuradamente el poder del noble fantasma hacia arriba, intentando al mismo tiempo reducir la producción del noble fantasma. El suyo era un noble fantasma antiejército rango A. En una lucha de viga adecuada, Paracelso no sería necesariamente un oponente, y mucho menos que luchara apresuradamente. Sin embargo, precisamente por el poder del noble fantasma antiejército, liberarlo en esta próspera ciudad podría causar una destrucción aterradora, así que Mordred básicamente no lo usaría. Aunque se usara, tenía que aprender de su padre y guiar la mayor parte de la producción hacia el aire. De lo contrario, aunque muchos residentes de Londres ya murieran y estuviera generalmente mucho más vacío, miles o decenas de miles seguirían muriendo. Vamos, vamos, vamos. No hay tiempo para descansar. Queda una última. Esperando hasta que la energía del noble fantasma de Mordred convergiera por completo, Hans Christian Andersen y Shakespeare dejaron de ocultar sus fluctuaciones mágicas, y Andersen urgió apresuradamente. Al mismo tiempo, tomó la iniciativa hacia su siguiente destino. El metro de Londres. También era el lugar del Santo Grial en esta singularidad, y la fuente de la niebla mágica que envolvía toda Londres. Los dos servants de tipo autor podían hacer cosas limitadas. Por ahora, apenas podían ocultarlo al último Makiri. Si esperaban un poco más, seguro que los descubriría él. Para lograr una victoria rápida, como se dijo al principio, no tuvieron tiempo para descansar. Aparte de eso, Takumi, que usó su noble fantasma para proteger los edificios circundantes y evitar que los residentes fueran asesinados por las consecuencias, también dejó su noble fantasma al ver esto y lo siguió apresuradamente. Más de 20 minutos después. Extraño, en la gran caverna subterránea, Makiri Zolgen miró la enorme máquina incrustada con el Santo Grial frente a él, sintiéndose de repente inquieto en su corazón. La máquina frente a él se llamaba Angerboda, construida apasionadamente por su aliado Babaje, usando el Santo Grial como fuente de energía. Podía producir niebla mágica de forma continua. Cubrir todo el Reino Unido era solo cuestión de tiempo. Y su plan también era muy sencillo. Encontrar la manera de invocar a un servant que pudiera utilizar esta niebla mágica que envolvía toda Gran Bretaña. Con el poder de este sirviente, activa la niebla mágica, destruyendo así toda Londres, o incluso toda Gran Bretaña. En su plan, Tesla, como pionero de las estrellas, era la existencia más adecuada. Desafortunadamente, invocar espíritus heroicos no era algo que pudieras hacer solo porque quisieras. Ni siquiera el pilar del dios demonio, que podría llamarse artes de invocación, no podía ignorar por completo la voluntad del espíritu heroico invocado. Ahora solo podía reflexionar mientras modificaba el ritual de invocación, esperando arrastrar a Tesla a la fuerza o engañarlo alguna vez. Sintiendo que su conexión contractual con Paracelso seguía intacta, Makiri fue disipando poco a poco la inquietud en su corazón. Solo que la ubicación de Paracelso parecía un poco lejana, aparentemente habiendo ido a las afueras de Londres en algún momento. Debe haber encontrado otro sirviente recién convocado, ¿verdad? Makiri pensaba que sí. Quizá porque intentaba constantemente invocar a Tesla a gran escala, la singularidad de Londres era diferente de las singularidades anteriores. Se convocaban sirvientes uno tras otro. En lugar de ser convocados todos de golpe. Así que tampoco sabía si existía alguna existencia entre estos sirvientes invocados sucesivamente que pudiera reemplazar a Tesla. Por ello, envió a Paracelso, Babaje y otros sirvientes a buscar continuamente en la ciudad. Aunque no fuera así, atar a los servants invocados también podría añadir poder de combate a su lado. Matar 2 pájaros de un tiro. Clarence Blood Arthur. Rebelión contra mi hermoso padre. El sonido del lanzamiento del noble fantasma truename, como un trueno, resonó, haciendo que Makiri se estremeciera al instante. Mirando inconscientemente hacia atrás, es decir, la dirección de donde venía el sonido. Pero solo veía luz carmesí, nada más.
El rayo que transportaba un calor y un impacto aterradores sumergió la figura de Makiri, impactando directamente en la enorme máquina Angaboda detrás de él. Después de que la luz carmesí parpadeara varias veces, se disipó por completo. Solo entonces se podía ver una marca profunda dejada en el suelo por el camino. El golpe Angaboda también estaba medio destrozado. El santo grial dorado cayó de él con 2 golpes metálicos, cayendo al suelo. Una sombra negra salió de repente, recogiendo el santo grial. Mirando el santo grial en su mano, Takumi, que aceleró usando escapist, suspiró aliviado. Luego, sin decirle una palabra, usó el dispositivo en su muñeca para recuperar el santo grial. Fourth Singularity, en cuarta singularidad, fin. Este libro aburrido termina aquí. No subestimes el control que los servants tipo autor tienen sobre el guión. Al ver a Takumi recuperar con éxito el santo grial, Hans Christian Andersen apretó de repente el puño, con las comisuras de la boca levantándose incontrolablemente. Sin embargo, aunque lo decía, Andersen sabía muy bien que la razón por la que la batalla terminó tan suavemente era que la ventaja en la planificación no era tan evidente. Primero, en términos de poder de combate, su ventaja era enorme. Mordred era completamente una versión ligeramente más débil del rey Arturo, saber. Mecánicas sencillas, estadísticas extremas. En un duelo, básicamente nadie podía ser oponente de Mordred. En segundo lugar, la ventaja en inteligencia. Las habilidades principales del oponente fueron todas arruinadas por Takumi, ahorrando por completo el esfuerzo de sondear. Con solo hacer daño con fuerza podría solucionarlos. Por supuesto, los más importantes seguían siendo la revelación de Takumi y la intuición de Mordred. Con la cooperación de ambos, aunque no tenían un hackeo de mapa, básicamente podían marcar la distribución de los servants del oponente. Luego simplemente fue derrotarlos uno a uno. Para evitar que estos servants sobrevivieran y causaran problemas de nuevo, los encontraron uno a uno y los mataron a todos de antemano. De lo contrario, si un grupo de servants se acercaba, incluso con Mordred, no era imposible que cayeran en desventaja. Sin embargo, de este modo, con los servants enemigos muriendo uno a uno, mientras Makiri Zolgen no fuera un tonto, definitivamente estaría alerta. Si entonces invocaba casualmente a otros servants, no sería divertido. Pero lo bueno aquí era él, Andersen y Shakespeare. Aunque no eran poderosos como magos, eran buenos creando distracciones. Combinando 2 noble fantasmas con significados poco claros, crearon fácilmente la ilusión de que el bando de Makiri no había perdido miembros, engañando a Makiri con falsos. Luego se colaron hasta aquí con la ropa nueva del emperador, y finalmente, sigilo. Gran éxito. Suspiro, a todo el mundo le horrorizan los asesinos, pero hay que admitir que ser un asesino a veces es realmente satisfactorio. Aburrido, poco interesante. Desde la perspectiva de apreciar una obra, esta experiencia no tiene absolutamente ningún drama. Tanto que en este momento en que todo termina, ni siquiera puedo escribir una sola palabra. Shakespeare sostenía una pluma, golpeando y golpeando el cuaderno en su mano, incapaz de formar frases coherentes para escribir sobre este viaje. No pudo evitar negar frenéticamente con la cabeza. Poder terminar ya es gracias a Dios. En esta situación, elimina estos altibajos innecesarios, Lord Dramaturgo de olas turbulentas. Sin motivación pero aún teniendo que afrontar el valor para guiar a todos hasta aquí, Andersen miró a Shakespeare vagamente. Como un autor en apuros que tiene que actualizar cada día, incluso sin inspiración, aún tiene que terminar su trabajo antes de la fecha límite. Andersen, que podía completar todo esto, ya estaba agotado. Es cierto. No hay absolutamente ninguna necesidad de forzar la escritura de estas cosas aburridas. Shakespeare miró en silencio el cuaderno y la pluma en su mano. Como si recordara algo malo, su expresión se volvió de repente fea. Luego cerró el libro con decisión, su expresión se renovó al instante. No os entiendo, Mordred negaba con la cabeza repetidamente observando desde un lado, completamente incapaz de entender lo que decían. Pero Mordred aún tenía una sonrisa en el rostro. Como fuerza principal de principio a fin, naturalmente, todos los oponentes fueron eliminados por ella. Aunque todos murieron en 1 o 2 movimientos, sin la emoción de una pelea real, ¿no era aplastar y eliminar enemigos otro tipo de adrenalina? Maestro. ¿Qué tal? ¿Suave? Mordred giró la cabeza, saludando y gritando a Takumi, que volvía hacia ellos. Al ver esto, Takumi también sonrió y trotó hacia ellos antes de decir, bastante suave. Supongo que en unos 2 minutos más podré irme. Parece que no hay ningún problema.
Ya puedo sentir que este lugar se está derrumbando. Si quisiéramos, como sirvientes, salir directamente probablemente sea solo un pensamiento de distancia. Andersen lo sintió y asintió con complicidad. Eso es genial. No entiendo esas cosas desordenadas, pero entiendo que cuanto antes te vayas, maestro, más seguro es. Mordred rió despreocupadamente. Justo después de terminar de hablar, como recordando algo que siempre le había importado, Mordred se rascó la cabeza y no pudo evitar preguntar. Por cierto, esa cosa en tu muñeca es el dispositivo que puede atraerte de vuelta a esa tal Chaldea, ¿no? Dicho esto, Mordred señaló el reloj en la muñeca de Takumi. Así es. ¿Qué pasa? Takumi levantó la mano derecha con el reloj, mirando a Mordred confundido. No entendía por qué preguntaba eso. Entonces, atándola en la mano derecha, ¿no suele romperse durante la batalla? Mordred preguntó qué le importaba. Si no fuera por otra cosa, bajo su estilo de lucha, básicamente cada vez que la batalla era intensa, y mucho menos una guardia tan delicada, incluso los guanteletes duros se habían roto antes. Si realmente se rompe, entonces tú, Mordred no terminó la frase, pero el significado ya era obvio. En realidad también me parece bastante extraño. Aunque tengo bastantes habilidades que salvan vidas, las batallas suelen ser intensas. Esto se ha llevado aquí todo el tiempo, y durante tanto tiempo, que no se ha roto ni una sola vez. Al oír esto, Takumi también se sorprendió un poco. Entonces Takumi cambió de tono. Jeje, pero no te preocupes. Me preparé para esta situación hace mucho tiempo. Dicho esto, Takumi sacó un colgante de su pecho. El dispositivo que llevaba era exactamente igual que el reloj de su muñeca. Esta es una Y. Los movimientos de Takumi no cesaron. Sacó otro reloj sin correas del bolsillo del pantalón. Esto. Al metérselo, Takumi se subió la pierna del pantalón. Dios mío. También había una atada a la pantorrilla. Además, había otro en la otra pantorrilla y otro en el cinturón. Jeje, mientras active uno de ellos, el resto se activará todo. Así que, a menos que estén completamente borrados, puedo volver sano y salvo. Después de mostrar su arsenal, Takumi se puso las manos en las caderas triunfante. Los tres sirvientes quedaron sin palabras, casualmente le hicieron un gesto de aprobación a Takumi. Maestro, son realmente estables, en silencio durante mucho tiempo, dijo Shakespeare con una expresión de querer hablar pero detenerse. Ejem, estar estable no está mal. Al menos estoy más seguro de ti. Andersen se llevó el puño a la boca y tosió 2 veces suavemente, mirando a Takumi con aprecio. SSS. De repente llega a la inspiración. Permítame escribir un poco. Shakespeare se frotó la barba en la barbilla, la inspiración inundando su mente al instante. Luego, sin decirle una palabra, sacó el cuaderno y el bolígrafo justo ahora, planeando escribir extensamente. Para. ¿Qué piensas escribir? Andersen palideció de miedo. Ajaja, ya sabes cómo trabajo. Shakespeare, que acababa de escribir unas palabras, detuvo su mano, sonriendo tímidamente y girando la cabeza hacia un lado. No tienes permitido escribir. Pero como mucho quedan solo unos segundos, entonces espera al último segundo. Hace falta ser tan estricto. Takumi miró divertido la pelea juguetona de los dos. La tristeza acumulada en su corazón también se disipó con este breve tiempo de estrategia. Ni siquiera él esperaba que esta estrategia de la singularidad terminara en solo medio día. Quizá, con la ayuda de estos espíritus heroicos que pueden crear milagros, realmente tengo una oportunidad de derrotar a Goetía. Takumi no pudo evitar pensar eso en su corazón, las comisuras de su boca subiendo inconscientemente poco a poco. Cambio de habilidades. Escapista, A. Escapista, B. Sin que Takumi lo supiera, esta habilidad bajó silenciosamente su rango. Justo entonces. En la esquina de la visión de todos. Una luz negro-roja parpadeó de repente desde la oscuridad. Whoosh, boom, en un abrir y cerrar de ojos, colores negro-rojo llenaron las pupilas. Esquivar, dodge, ¿no puedes? Takumi, inconscientemente, quería usar su habilidad especial, pero la sensación habitual de intangibilidad no le bendecía pasara lo que pasara. Igual que en la escena de singularidad F. Eso era algo que solo el propio Takumi sabía. Cuando entró por primera vez en la singularidad, estas dos habilidades especiales no eran tan difíciles de usar. Mientras enterrara la cabeza y corriera, nadie podría golpearle. No importaba quién fuera, no podían alcanzarle. Incluso el grunting de Emilia era igual.
Incluso cuando abrazó a Artoria entonces, seguía en un estado maravilloso donde podía tocar al oponente, pero el oponente no podía tocarle a él. Pero justo cuando pensaba que la victoria estaba en las manos y no había fallado los esfuerzos de Kuchulain, su habilidad especial cambió. Se volvió inestable. Igual que ahora, Takumi solo tuvo tiempo de bloquear su habitual mano derecha delante de él, alegrándose de que solo se ponía las manos en las caderas mientras se lanzaba a un lado con todas sus fuerzas. La luz negro-roja pasó parpadeando. La figura de Takumi desapareció. Solo una pequeña sombra negra saltó al aire y luego cayó, rebotando en el suelo. Por fin tumbado en silencio en el suelo. Eso era un brazo chamuscado. Lleva 2 hechizos de mando escarlata. El que faltaba se usaba para aumentar la velocidad de liberación del noble fantasma al derrotar a Makiri. Shakespeare, sosteniendo su cuaderno en alto para evitar que Andersen se lo arrebatara, parecía petrificado, mirando fijamente su brazo. Este no es el drama que quería, la voz de Shakespeare era tan débil como la de un mosquito. En un instante, la atmósfera que estaba tan animada se volvió tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Los 2 restantes miraron incrédulos ese brazo que perdió a su dueño, y Andersen, que acababa de lanzarse delante de Takumi en un instante y ahora estaba muriendo. Y la existencia que causa todo esto. En la sombra negra en la fuente del ataque, un par de ojos escarlatas se iluminaron de repente, bajo los cuales había unos feroces colmillos rojo sangre que no tenían nada que ver con humanos. Derribarlo cuando la humanidad tiene más esperanzas. ¿Hay algo más interesante que esto? Último humano, lucha con todas tus fuerzas, jaja, uaaah. La fuerte risa de Gotia resonaba en esta gran caverna subterránea. Si aún puedes sobrevivir.